A pesar de haber nacido en la pobreza, su único deseo era unirse al culto demoníaco. Porque, antes de alcanzar la mayoría de edad, gracias a su talento, creó por sí mismo esa técnica, la técnica de la espada de la sombra de mariposa, que mataba sin dejar rastro. Volcó todas las emociones de su vida en la espada. Cuando la maestría de su espada alcanzara la cúspide, las sombras de mariposas color sangre danzarían por sí solas. Sin embargo, desde muy niño fue cruelmente abandonado por sus propios padres. Se vio obligado a vagar hasta la casa de la familia Xie en Gansu, para malvivir bajo la identidad de un sirviente. Y en este largo proceso de crecimiento, inmerso en ese ambiente, descubrí gradualmente que escondía un secreto que nadie conocía. Y es que puedo ver con facilidad las fallas en la técnica de cualquier arte marcial de alto nivel. Por eso, a diferencia de los elogios del mundo exterior, el jefe de la familia Xie, Xie Side, famoso por su elegante estilo de la grulla blanca, era muy conocido en el mundo de las artes marciales, pero a mis ojos no era más que un idiota, sin talento para las artes marciales. Se hizo famoso en el mundo de las artes marciales con su elegante y desenvuelto estilo de la espada, la técnica de la grulla blanca. Pero yo lo veía practicar repetitivamente todos los días, y mi corazón solo sentía que era cada vez más ridículo. La técnica de la espada de la grulla blanca se centraba básicamente en la defensa. Además, durante toda la ejecución, adoptaba una postura que le permitía retirarse en cualquier momento. Se podría decir que desperdiciaba por completo todas las oportunidades de ataque. Claramente, en el quinto movimiento podría fingir una retirada, y luego, en el instante en que el oponente se relajara, asestar un golpe mortal a la garganta. Pero el señor de la casa prefería aferrarse a las supuestas reglas de las sectas justas, dejando a propósito esta vulnerabilidad fatal. En ese momento, se escuchó un grito frío y severo. ¿Un esclavo miserable como tú también es digno de espiar al señor de la casa Xie mientras practica? Rápidamente, oculté mis pensamientos y puse una expresión de admiración. La técnica de espada del señor es verdaderamente insondable. A mi lado, el viejo abuelo Wang me apartó de un tirón. No dejaba de regañarme, diciendo que por muy excepcional que fuera mi talento, como sirviente, no podía quedarme mirando fijamente al señor de la casa. Pero por dentro, me reía con desdén. ¿Cómo una técnica de espada tan rígida? ¿Acaso así peleaba uno de los 100 mejores maestros del mundo de las artes marciales? Y es que, para mí, sí es Ide. Pero su estupidez no termina ahí. No supo apreciar a la esposa virtuosa y fiel que tenía. Me enteré por boca de otros sirvientes. La anterior señora de la casa, Min Xiuxiu, era una persona excelente. Pero que una persona tan buena fuera despreciada por semejante idiota. Porque cada vez que la señora Min tomaba una decisión, era más acertada que la de él. Hasta tal punto que todos los sirvientes de la casa Xie respetaban enormemente a la señora Min. Y entonces, así es Ide. Se le nublaba la mente por los celos. Trataba a su fiel esposa con fría indiferencia día tras día. Ni siquiera se inmutó cuando ella falleció. Ahora se ha casado con Tui Sanmei, de la familia Tui. Y está completamente embobado con ella. Permite que esa mujer siembre la discordia en la familia, y enturbie su relación con el joven amo. Pero como sirviente, nada de eso es asunto mío. Mis tareas diarias, además de hacer recados para la casa Xie, consisten en buscar comida para los huérfanos vagabundos del pueblo, gracias a mi habilidad especial para percibir todo lo que se mueve a mi alrededor. Esto de robar panecillos en el mercado era algo en lo que nunca había fallado, así que siempre podía, sin que nadie se diera cuenta, llevarles suficiente comida a los niños. Pero ese día, justo cuando guardaba mi botín para ir a ver a los niños, una mano grande me agarró con fuerza por la nuca. Me di la vuelta y vi que era el joven amo de la casa Xie, Xie Xiufan. Con una mirada afilada, enumeró mis crímenes: los dumplings de Hong, los panecillos de Sang, y los pasteles de arroz de Li. Así que, ¿cuándo empezaste a aprender a robar? Me quedé tan pasmado que un sudor frío recorrió mi espalda. Siempre he sido muy cuidadoso al robar. Nunca me di cuenta de que alguien me seguía. ¿Cómo es que el joven amo me había pillado con las manos en la masa? Antes de que pudiera decir una palabra para explicarme, recibí una patada contundente en el bajo vientre. El dolor me hizo acurrucarme en el suelo. No podía pronunciar ni una sola palabra. El joven amo me sermoneó con frialdad. Robar una vez por hambre es perdonable. Pero convertir el robo en un hábito es algo sucio y vergonzoso. En el baniano que está fuera de la puerta principal de la casa Xie, hay un pequeño agujero difícil de ver al pie de sus raíces. Todos los días, él dejaba algo de dinero allí. Por si tenía hambre, podía usar ese dinero para comprar algo de comer mientras hacía los recados. Si me atrevía a hacerlo una vez más, me aseguró que no me la perdonaría tan fácilmente. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejándome en el suelo temblando de pies a cabeza. En realidad, no era a la paliza a lo que le temía, sino a que alguien pudiera ver a través de mis habilidades con tanta facilidad. Frente al joven maestro, cada uno de mis movimientos era como el del gran sabio en la palma de Buda. Él lo veía todo. Ese miedo que surgía de la nada era algo completamente distinto al dolor físico. El joven maestro, Xie Xiufan, no solo podía descubrir mis robos. Era, sin duda, la persona más aterradora, y también la más digna de respeto que había conocido jamás. Pero lo que me enfurecía era ese estúpido, el cabeza de familia. Simplemente no soportaba a este excelente joven maestro. Desde que se casó con Tui Sanmei, ha sido un títere en manos de esa mujer hambrienta de poder. Tui Sanmei es una mujer astuta que puso sus ojos en la primera familia de Gansu. Por su poder, y solo por eso accedió a casarse. Se pasa el día sembrando discordia, haciendo que Xie Side vaya siempre en contra de Xie Xiufan. Aunque al principio, ver al joven maestro ser castigado, sin motivo alguno me producía una inmensa satisfacción. Pero no sé desde cuándo, empecé a sentir una creciente irritación. Era obvio que Xie Xiufan tenía la capacidad de contraatacar fácilmente.
pero siempre elegía aguantar y tragarse su orgullo. Y entonces, al verlo ser castigado injustamente una y otra vez, una rabia inexplicable empezó a arder dentro de mí. Con la fuerza que tiene el joven maestro, podría darle la vuelta a la situación de un solo golpe. ¿Por qué dejaba que los demás lo pisotearan? Aunque yo solo era un espectador, no podía evitar querer buscar una oportunidad para intervenir. Pronto, las cosas dieron un giro inesperado. Ese día, me di cuenta de que la segunda señorita de la familia Sie Xianaxi, se dirigía a escondidas a la habitación del joven maestro. Eso me hizo pensar que Tui Sanmei seguramente estaba tramando algo de nuevo. Incluso ahora, utilizando a su propia hija para sus planes. Cuando Sie Xianaxi se fue, volví a entrar. Abrí la puerta de la habitación del joven maestro. La torpe de Sie Xianaxi, como era de esperar, había dejado un rastro. Así que Tui Sanmei quería que Sie Xianaxi escondiera la escritura de propiedad en secreto en la habitación del joven maestro. Luego, aprovecharía la oportunidad de la pérdida de la escritura para armar un escándalo y hacer que el joven maestro cargara con la culpa. Si alguien encontraba la escritura de propiedad en la habitación del joven maestro, entonces él sería acusado del grave delito de robar el patrimonio familiar. En resumen, se trataba de incriminar al joven maestro por malversar los bienes familiares, para así poder despojarlo de su derecho a la herencia. Aunque el joven maestro es algo estricto con los sirvientes, y la vez anterior, cuando me acusó públicamente de robo en el mercado, ciertamente le guardé rencor. Desde entonces, cada día, a través del pequeño agujero, he recibido suficiente dinero para que esos niños coman hasta saciarse. Como el joven maestro de la familia más importante de Gansu, Sie Xiufan estaba cumpliendo seriamente el acuerdo que tenía con una sirvienta. Al principio pensé que solo estaba fingiendo, pero resultó que, sin importar si llovía o hacía viento, todos los días lo hacía. Una persona tan íntegra y bondadosa no debería caer en la trampa de una persona tan mezquina como Tui Sanmei. Aunque, la verdad, resulta irónico que el gran joven maestro de una familia noble pueda ser tan fácilmente llevado a la ruina por una simple segunda hija. Si Sie Xiufan desapareciera así sin más, el hecho de que me acusara públicamente de robo tampoco sería para tanto, pero luego lo pensé mejor. Si el tan esperado enfrentamiento entre Tui Sanmei y el joven maestro, antes siquiera de empezar, se acabara hoy mismo, no solo perdería ese pequeño agujero, que no para de generar dinero, sino que de ahora en adelante, nunca más podría ver el drama de la familia. Además, un enfrentamiento emocionante solo es interesante si las fuerzas están igualadas. No puedo permitir que la función termine antes de empezar. Por eso he decidido ayudar a este tipo, Sie Xiufan. No es por su aparente rectitud y bondad, sino porque realmente no quiero perder la única diversión de vivir en esta casa familiar. A la mañana siguiente, el patio principal de la familia Sie Kasi fue testigo de cómo un rugido furioso amenazaba con arrancar el techo. El cabeza de familia, Sie Side, señalaba al que estaba arrodillado en el suelo. Sie Xiufan, temblando de rabia de pies a cabeza. Sie Xiufan, desgraciado traidor. La escritura del terreno del contrato que acabo de firmar ha desaparecido misteriosamente del cajón de mi habitación. ¿Te atreves a decir que no has sido tú? Sie Xiufan, con cara de impotencia, le dijo que él realmente no sabía nada del asunto. A su lado, Tui Sanmei se acercó de inmediato para echar leña al fuego. Aunque no sea el momento más adecuado para decir esto, como la señora de la casa, debo decirlo. Últimamente, Sie Xiufan va mucho por el mercado, y se ha aprendido malas mañas como las raterías. La mirada de Sie Xiufan se geló, calando sus intenciones al instante. ¿Así que pretendes acusarme de ladrón? En ese momento, Sie Xianaxi intervino de repente. Dijo que ayer, mientras ayudaba a ordenar la ropa para lavar, vio en un armario de la habitación de Sie Xiufan algo que parecía un pergamino. Al oír esto, la furia de Sie Side ardió con más fuerza. Ordenó en el acto a los sirvientes que fueran a registrarlo. Lo sabía que había sido él. Su hijo mayor era el culpable. Sie Xiufan no podía ocultar su impotencia. Si cargaba con la culpa esta vez, entonces, todo el esfuerzo de este tiempo se iría por la borda. Para cumplir la promesa que le hizo a su abuela, había decidido aguantar y ser paciente. Pero nunca imaginó que Tui Sanmei llegaría a utilizar un método tan vil. La segunda señorita de la familia Sie es sorprendentemente amable y bondadosa. Tomarse la molestia de ayudar a un hombre a ordenar su ropa. El tono de Sie Xianaxi vaciló por un instante. Pues claro, hermano mayor, como siempre estás en el mercado. Es normal que no te hayas dado cuenta de estas cosas. Los sirvientes no tardaron en volver de la habitación de Sie Xiufan con la escritura. Sie Side se la arrebató de las manos, con aire triunfante, y se la mostró a Sie Xiufan, que seguía arrodillado en el suelo. Las pruebas son irrefutables. ¿Qué tienes que decir ahora? Pero cuando desenrolló lentamente el pergamino, se quedó completamente boquiabierto. Esto no es ningún título de propiedad, es claramente un garabato que parece hecho por un fantasma. La expresión de Sie Xiufan también vaciló por un momento, pero reaccionó de inmediato y en sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible. Aunque era ridículo, podía estar seguro de que lo que estaba dibujado allí eran, en efecto, movimientos del estilo de espada de la Grulla Blanca. Y según lo que él había observado, el único capaz de hacer algo así en todas las familias nobles era ese tipo. Así que admitió en el acto que ese garabato lo había dibujado él mismo, que lo escondió en el armario porque le pareció que estaba mal dibujado. Y le daba vergüenza que alguien lo viera. ¿Acaso hay algún problema con eso? Tui Sanmei se quedó mudo en el acto. Su expresión de suficiencia se congeló al instante. Sie Side estaba tan avergonzado que no sabía dónde meterse. Solo pudo hacer un gesto con la mano para que Sie Xiufan se levantara y se marchara. Sie Xianaxi todavía quería insistir, pero Tui Sanmei le lanzó una mirada fulminante.
y no tuvo más remedio que cerrar la boca a regañadientes. Después de resolver este asunto, fui como de costumbre, al hueco del árbol a recoger el dinero que me daba Sie Xiufan. Pero de repente, una voz suave sonó detrás de mí. Así que de verdad fuiste tú. Me di la vuelta y vi que era la joven señorita de la familia Sie Xiuyan. Estaba de pie con mucha elegancia y preguntó con duda. ¿Te asusté por hablar de repente? Dijo que su hermano le había contado que yo siempre estaba dándole comida a los niños hambrientos. Por eso había querido venir a ver. Esto hizo que se me erizara el vello de todo el cuerpo. Mi percepción siempre ha sido aguda, y sin embargo, no me di cuenta de su presencia. En ese momento, la mirada de Sie Xiuyan parecía increíblemente sincera. Dijo que, aunque robar está mal, sí, la persona que roba siempre alberga justicia en su corazón, entonces debería sentirse orgullosa de sí misma. Pero, de todas formas, quería agradecerme. Punto por haber ayudado a su hermano. Para ella, yo era una persona muy inteligente. Esto hizo que me rascara la cabeza, un poco avergonzado. El joven amo seguramente no piensa que soy inteligente. Al contrario, debe pensar que soy muy astuto. En cambio, la joven señorita siempre es tan amable al elogiar las virtudes de los demás, y nunca ser arrogante, observando primero la situación a su alrededor con prudencia. Pero incluso con Kui Xuanmei causando tantos problemas, por el honor de ser la primera familia de Gansu, ¿de verdad iban a seguir soportándolo todo? Este tipo de honor, que no se diferencia en nada de un objeto inerte, ¿realmente es tan importante? En comparación, yo anhelo más. Esa clase de vida libre y sin ataduras, incluso si es la que tengo ahora, la de un sirviente. Sin estatus en la familia. Al amanecer del día siguiente, en la residencia de la familia Sie, reinaba un ambiente solemne y triste. Sie Xiufan entró tropezando, y corriendo en la habitación de su abuela, pero solo vio aquella figura familiar yaciendo inmóvil en la cama. Temblando, tomó la mano de su abuela. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control. Sie Xiufan recordó la advertencia de su abuela antes de morir. Las luchas internas en la familia solo traerán sacrificios innecesarios. Y él, como primogénito de la familia Sie, debía recordar siempre proteger el buen nombre de la familia. Un día después, el funeral de la anciana señora se celebró en un ambiente sombrío. Escondido entre la multitud, observé cómo el joven maestro y la joven señorita contenían a duras penas su dolor. En ese momento, hasta el abuelo Wang no pudo evitar sollozar en voz baja. Ahora que la anciana señora se había ido, Kui Sanmei seguramente intentaría tomar el control total de la familia Sie. Pero lo extraño fue que Kui Sanmei no actuó de inmediato contra Sie Xiufan. Simplemente acechaba como una serpiente venenosa, como si esperara el momento perfecto para atacar. Pasó otro mes, debido a la repentina muerte de la anciana señora. Sie Xiufan se volvió gradualmente silencioso y retraído. A menudo se quedaba solo, sumido en sus pensamientos. Podía adivinar vagamente lo que pensaba. El último deseo de la abuela de la familia Sie era una atadura para él. Por eso, nunca fue capaz de pisotear el honor de la familia para dar ese paso. Pero la presión incesante de Kui Sanmei lo estaba llevando al límite de su paciencia. En lo profundo de la noche, tal como esperaba, me encontraba bajo el árbol donde se escondía el dinero. Vi a Sie Xiufan. Dejó caer la última bolsa llena de dinero. Con un largo suspiro, dijo: «Me temo que esta será la última vez». Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la ciudad. De repente, le hablé con acento agudo: «¿Te vas sin siquiera despedirte? Además, después de tomar una decisión tan importante, ¿no piensas llevar algo de dinero para el viaje?». Mientras hablaba, le ofrecí aquella escritura de propiedad, que había escondido en secreto. Sie Xiufan se detuvo y observó mis acciones en silencio. Expresé sin rodeos las dudas que tenía en mi corazón. Has tenido innumerables oportunidades para enfrentarte a Kui Sanmei, incluso para aplastarla fácilmente. Pero, ¿por qué has insistido en tomar el camino de irte solo? Todas esas habilidades que has estado ocultando, ¿por qué no las has usado? Sie Xiufan respondió con indiferencia que él estaba cumpliendo el deseo de su abuela. Ella no quería ver a sus descendientes matándose entre sí. En el pasado, la familia Sie ya había experimentado una situación similar, que provocó su drástica caída. Por eso, ella no quería que esa tragedia se repitiera en la familia. Le rebatí: «Pero la anciana señora ya ha fallecido. Y ahora mismo, Kui Sanmei ya tiene a la familia Sie firmemente en sus manos». La mirada de Sie Xiufan se agudizó al instante. Juró que volvería. Ahora, los alrededores de la casa Sie están llenos de las fuerzas de Kui Sanmei. Él debe salir y volverse más fuerte para poder erradicar por completo esos tumores venenosos. Esto me hizo sonreír. Así que el joven amo también sabe que quedándose en la casa de los Sie es imposible volverse más fuerte. Porque yo también creo que el arte de la espada ortodoxo de la familia Sie es demasiado rígido. En mi opinión, a todos los guerreros de las escuelas justas les gusta una reputación que no es más que una ilusión. El quinto paso del estilo de la espada de la grulla blanca es capaz de integrar ataque y defensa. Pero se obsesionan con si la postura es elegante o no, dejando una brecha imposible de ignorar. Así que, seguramente quieres superar los límites de la familia Sie. Y has decidido salir al mundo exterior para comprender lo que es ser un verdadero fuerte, ¿no? Sie Xiufan levantó la mano y aceptó la escritura que le ofrecía. Reconoció mi capacidad de observación en las artes marciales. La verdad es que es diferente a la gente común. Pero con lo que he dicho, ¿estoy insultando a la familia Sie delante de él? Esbocé una sonrisa. Por supuesto que no. Después de todo, yo también comí de la mano de la familia Sie para poder crecer y convertirme en un adulto. Es solo que siempre he sentido que el poder de los demonios es un poco más fuerte que el de los justos. Sie Xiufan guardó silencio por un momento y de repente habló: «En el futuro, no importa si sigo el camino de la rectitud o me entrego a la oscuridad. Debo mantenerme siempre fiel a mi corazón. Si él se entera de que he hecho algo malo, en cualquier momento,
Volverá para castigarme. Al decir esto, el tono de Xie Xiufan hizo una pausa. Inmediatamente después, sus ojos mostraron un atisbo de astucia. Antes de partir, te pido una última cosa. Si Xiuyan se mete en problemas, por favor, haz todo lo posible por ayudarla. Aunque Xiuyan es una chica inteligente, por si acaso, podrías prestarle un poco más de atención en el futuro. Sus palabras hicieron que me sonrojara de repente. ¿En qué momento he demostrado yo que me preocupo tanto por la señorita Xiuyan? El rostro de Xie Xiufan no perdía la sonrisa. Solo lo he mencionado de pasada. ¿Por qué te alteras tanto de repente? ¿Será que de verdad me importa tanto Xiuyan? Dicho esto, volvió a poner la escritura de propiedad en mis manos. Quédate con esto, por si lo necesitas en el futuro. Porque espero que tu astucia logre que este mundo sea un lugar más interesante. Mientras veía su silueta desaparecer en la noche, tenía un torbellino de sentimientos en mi corazón. Nunca pensé que el joven maestro de verdad abandonaría a su familia de esa manera. Tanto es así que, cuando llegó la primavera del año siguiente, aún sentía que aquella había sido como la última conversación entre un hermano mayor y uno menor. Sin embargo, desde que crecí, las tareas que tenía que hacer iban más allá de simples recados, y fue gracias a esto que pude moverme por dentro y por fuera de la casa de los Xie y observar con atención algunos de sus secretos mejor guardados. Los días de la señorita Xiuyan, por ahora, todavía podían considerarse pasables, porque la señorita Xiuyan no tenía derecho a la herencia, así que sí, no tendré muchos conflictos con Tui Sanmei. El joven maestro debió haber pensado en esto, por eso decidió marcharse solo. Pero ese joven maestro es realmente astuto. Por una sola frase suya, ahora tendré que quedarme en esta casa de los Xie durante mucho tiempo. Ese día, mientras llevaba las verduras silvestres que acababa de recoger, mi corazón dio un vuelco, porque en ese momento, todos los sirvientes de la casa estaban hablando de que la familia Yelu vendría de visita a la casa de los Xie. Y además, se decía que incluso podrían quedarse aquí por un tiempo. En principio, esto no debería ser motivo de alarma, siendo la familia más importante de Gansu. Por mantener las apariencias, la familia Xie no tenía más remedio que recibir bien a los invitados. Superficialmente, todo parecía muy normal. Pero lo extraño es que la familia Yelu en Gansu es solo una pequeña familia desconocida. Lógicamente, no deberían recibir un trato tan grandioso. Así que, en este asunto, definitivamente, había alguna conspiración o artimaña. Y efectivamente, al segundo siguiente, vi a través de la rendija de la puerta a Tui Sanmei, con una caja de brocado y una carta, acercándose a la señorita Xiuyan con una sonrisa falsa. Dijo que estas eran las joyas de oro y plata que la familia Yelu había preparado especialmente. El joven maestro Yelu está enamorado de ti, Xiuyan, y para este matrimonio, se ha esforzado mucho. La familia Xie, como la más importante de Gansu, inevitablemente tiene la obligación de cuidar de algunas familias más pequeñas. El cabeza de familia está ahora mismo abrumado por asuntos importantes. El joven maestro también se fue de la casa, sin motivo y sin decir nada. Como la hija mayor de los Xie, es hora de que hagas algo grande por la familia. A partir de ese día, iba todos los días al patio trasero y practicaba frenéticamente blandiendo un palo de madera. Hacía tiempo que había descubierto las fallas en la técnica de espada Xie de la familia Xie. Durante todos estos días, ya la había modificado hasta convertirla en un estilo que integra tanto el ataque como la defensa. Apenas se fue el joven maestro, Tui Sanmei ya está impaciente por usar a la señorita como una herramienta para tomar el poder. Qué mujer tan malvada y de corazón venenoso, ya que el joven amo me confió a la señorita Xiuyan antes de partir. No puedo permitir de ninguna manera que otros manipulen su vida a su antojo. Justo cuando estaba perfeccionando mis movimientos una y otra vez, una voz áspera y burlona sonó de repente. Un miserable esclavo como tú es digno de aprender en secreto el arte de la espada de nuestra familia Wedge. Me di la vuelta y vi que eran los hijos de Tui Sanmei. El hijo, Wedge Xiangyi, y la hija, Wedge Xianaxi. En ese momento, la mirada de ambos estaba llena de crueldad y malicia. Antes de que pudiera reaccionar, Xiangyi me golpeó con todas sus fuerzas en la espalda con un palo. Oí que espías todos los días al jefe de la familia Wedge mientras entrena. Ya que estás tan ansioso por aprender, ¿qué tal si dejo que él mismo te enseñe a usar la espada? Diciendo esto, Xiangyi apretó el palo de madera y lo lanzó directamente hacia mi pecho. Inconscientemente, me hice a un lado para esquivarlo, y el palo rozó mi hombro y falló. Al ver esto, Xianaxi corrió inmediatamente hacia mí. Me sujetó la muñeca con todas sus fuerzas. Hermano, golpéalo hasta matarlo. A ver, si se atreve a ser tan arrogante en el futuro. La furia de Xiangyi se desató al instante y con un puño descomunal, me golpeó brutalmente en el abdomen. Al instante, escupí un líquido amargo. Después, caí al suelo hecho un ovillo. Los puños de Xiangyi caían como una lluvia de golpes sobre mí. Cada puñetazo me provocaba un dolor que me calaba hasta los huesos. Pero yo apretaba los dientes con fuerza, negándome a soltar un solo quejido. En mi aturdimiento, de repente pensé en el joven amo, Wedge Xiufan. Aunque era de carácter frío, él jamás se aprovechaba de los débiles. Incluso si peleaba, siempre elegía un duelo justo y honorable. Pero una persona tan insignificante como yo, que ni siquiera puede protegerse a sí misma, ¿cómo puede atreverse a soñar con proteger a la señorita Xiuyan? Si el joven amo me viera en este estado tan lamentable, ¿no me despreciaría desde el fondo de su corazón? Después de todo, una persona miserable como yo, que ha sido golpeada casi hasta la muerte, solo por blandir un palo de madera, ¿cómo podría llegar a lograr algo? Pienso en lo ridículo que fui al burlarme frente al joven maestro. Qué patética debió parecer mi pose de hombre justo. Pero al pensar que fui derrotado por un tipo, que no tiene ni una décima parte del poder del joven maestro, y me dejó en este estado,
Una monstruosa intención asesina. Brotó de repente desde lo más profundo de mi corazón. Levanté la cabeza bruscamente, con la mirada clavada a muerte en las dos personas frente a mí. Tuisanmi conspiró contra la señorita Xiuyan, y estos. Dos desgraciados estaban usando su poder para intimidar a otros. Justo cuando mi sed de sangre estaba al máximo y me preparaba para luchar a muerte con los dos que tenía enfrente. Una figura irrumpió de repente, gritando con voz severa. Ustedes, deténganse. Cuando la silueta se acercó, pude ver claramente. Que era la señorita Xiuyan. Se paró delante de mí, protegiéndome, con la mirada gélida, clavada en Xixiang. En ese momento, mi corazón se llenó de amargura. Se suponía que yo había venido a protegerla, pero al final. Era yo quien estaba siendo protegido. Juré en silencio que la próxima vez, me volvería lo suficientemente fuerte. Al instante siguiente, un grito me despertó de golpe. Me incorporé bruscamente y vi al abuelo Wang mirándome con una media sonrisa. Ahora, las heridas de todo mi cuerpo habían sido vendadas cuidadosamente. Y el dolor se había aliviado bastante. Lo entendí al instante. Seguramente fue la señorita Xiuyan quien me salvó ayer. Y por miedo a que no soportara el dolor del tratamiento, me noqueó en secreto. El abuelo Wang bromeó de repente. A juzgar por esa cara de pena que pones. ¿Acaso es porque no soportas que la joven señorita se case? Pero tampoco es para que por eso pelees a muerte con el segundo joven maestro, ¿no crees? Me levanté deprisa para defenderme, pero el movimiento tiró de mis heridas, y apreté los dientes de dolor. Entonces, le devolví la jugada. Hablando de usted, abuelo Wang. ¿No está también muy preocupado por el joven maestro y los demás? Supongo, abuelo Wang, que usted siempre ha llevado a la anciana señora en su corazón, ¿verdad? Yo originalmente dormía en la misma habitación que el tío Zongyun, pero la señorita que Xiuyan me trajo directamente aquí. Esto demuestra que, para la señorita Xiuyan, usted es una persona de confianza. Y supongo que la razón es porque usted, abuelo Wang, ha sido un fiel seguidor de la difunta señora desde hace mucho tiempo. Es más, hasta el día de hoy todavía recuerdo cómo usted, abuelo, lloraba desconsoladamente en el funeral de la difunta señora. Supongo que los sentimientos que usted, abuelo Wang, tenía por ella deben ser los mismos que yo siento al querer proteger a la señorita Xiuyan. Al ver que el abuelo Wang parecía conmoverse, decidí no ocultarle nada más y le conté todo lo que ha estado sucediendo en la familia Xie últimamente. La conspiración de Tuisanmei para incriminar al joven amo por el robo de las escrituras. Las atrocidades cometidas por los hermanos Xie Xiangyi mientras vigilaban a los sirvientes. Y ahora, el plan para casar a la joven señorita con alguien de la familia Yelu. Después de escuchar todo, el rostro del abuelo Wang se ensombreció al instante. Esa mujer tiene un corazón de serpiente. ¿Y por qué tú, muchacho, me lo cuentas hasta ahora? Dicho esto, el abuelo Wang adoptó lentamente una postura de meditación. Esta vez me fisuraron las costillas, gracias a que la joven señorita me desbloqueó los puntos de energía. De lo contrario, habría sufrido mucho más. Ahora, me enseñará un método de respiración y control de energía que ayudará a mi cuerpo a recuperarse más rápido. Esto me dejó completamente sorprendido. Resulta que, ¿usted también sabe artes marciales? El abuelo Wang no respondió, simplemente cerró los ojos y se concentró. Me dijo que ya habría oportunidad de contarme esas cosas más adelante. Por ahora, debía seguir sus movimientos para regular la respiración. Me indicó que primero debía inhalar lentamente, y luego, exhalar con la misma lentitud. Imitando su postura, ajusté mi respiración gradualmente. De inmediato, pude sentir como una energía fresca y pura entraba en mi cuerpo a través de mis fosas nasales. Después de respirar así varias veces, el dolor de la herida comenzó a disminuir poco a poco. Cuando terminamos el ejercicio, el abuelo Wang sacó de un armario un libro antiguo de páginas amarillentas. Dijo que se lo había regalado una persona extraordinaria, que conoció cuando era joven, y que, como yo era talentoso e inteligente, quizás podría entender su contenido. Lleno de curiosidad, tomé el libro, pero al abrirlo, la primera frase me dejó totalmente confundido. Si el hombre fluye, su ki puede unificarse con el cielo y la tierra. ¿Acaso no nacemos de nuestros padres? ¿Cómo es posible que seamos concebidos por el cielo y la tierra? Siendo un puchero, seguí pasando las páginas hasta que vi una frase que de repente me estremeció el corazón. Aquel que nace débil y busca la fortaleza, debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. Este método de respiración es la base fundamental. Solo con práctica diligente e incesante se podrá alcanzar la maestría. Fue entonces cuando comprendí al autor del libro, y lo que sentía al escribirlo. Precisamente por ser tan débil, es que estaba dispuesto a darlo todo con tal de volverse fuerte. En ese momento, sosteniendo aquel antiguo libro sin igual, me sumergí de nuevo en un estado de meditación respiratoria. Con cada inhalación que seguía, era como si una dulce y fresca energía fluyera dentro de mi cuerpo, nutriendo mis músculos y huesos dañados. Sin darme cuenta, mi frente se cubrió de densas gotas de sudor, y mi cuerpo empezó a sentirse cada vez más pesado. Con un golpe seco, me desmayé y caí al suelo. Nunca imaginé que el simple acto de respirar pudiera consumir tanta energía. Pero lo increíble fue que, cuando me recuperé, el dolor en mi cuerpo había desaparecido por completo. Además, la mano con la que sostenía el libro se sentía llena de una fuerza que nunca antes había sentido. Este libro antiguo es demasiado poderoso. Pues, ya lo verán. Dominaré esta técnica hasta la perfección. Al girar la vista, vi una hermosa figura de pie junto a la cama. Xie Xiuyan me dedicó una sonrisa tierna. Estaba preocupada de que algo le pasara a mi cuerpo, así que vino a ver cómo estaba. Además, tenía que disculparse conmigo en nombre de sus hermanos menores. Pero al ver que estaba bien, se sintió aliviada. Mientras observaba su figura alejarse, juré en mi interior, que de ahora en adelante, protegería aunque me costara la vida.
La señorita no podía permitir que volviera a preocuparse por mí. Volví a tomar el libro antiguo y me sumergí por completo en la práctica de la respiración, hasta que la voz del abuelo Wang volvió a sonar. ¿Por qué no estás durmiendo si ya es tan noche? Levanté la cabeza de golpe y miré el cielo oscuro a través de la ventana. ¿Ya es de noche? Pensé que apenas había entrenado durante una hora. El abuelo Wang negó con la cabeza, resignado. Me temo que los golpes te han dejado tonto. He estado prácticamente en reclusión hasta ahora. Pasado un día entero. Me levanté y, para mi sorpresa, descubrí que el dolor en mis costillas había desaparecido por completo. Además, sentía todo el cuerpo lleno de una energía inagotable. Al ver mi estado, el abuelo Wang se puso serio. Me pidió que me sentara de inmediato, pues tenía algo que decirme. Entonces, lentamente, comenzó a desvelar una historia del pasado que había permanecido oculta. Antes de que yo naciera, en Hunan, hubo dos clanes que lucharon a muerte para obtener la supremacía. Uno era la secta de la espada meteoro, fundada por el mismísimo Tam Muzong. El otro estaba formado por piratas, la relativamente desconocida fortaleza del dragón blanco. En aquel entonces, cuando las dos sectas finalmente se enfrentaron, todo el mundo asumió que la secta de la espada meteoro se alzaría con la victoria. Sin embargo, el resultado fue que la secta de la espada meteoro no fue rival para la fortaleza del dragón blanco. Lo más extraño de todo es que, después de esa batalla, fue como si los dos clanes se hubieran desvanecido juntos, desapareciendo de repente de la faz de la tierra. Hasta hace poco, cuando surgieron rumores de que los descendientes de la fortaleza del dragón blanco habían reaparecido en el mundo de las artes marciales. Según la información que maneja el abuelo Wang, es muy probable que los descendientes de la fortaleza del dragón blanco sean la familia Yelu, que está a punto de visitarnos. Eso significa que es muy probable que la familia materna de Xiuyan tenga alguna conexión secreta con la familia Yelu. El abuelo Wang intentó investigarlo en el pasado, pero no pudo encontrar ninguna información sobre el futuro prometido de la señorita Xiuyan. Tras decir esto, el abuelo Wang sacó un paquete de un armario. Era una prenda que la difunta señora le había hecho en su juventud. Era también de la difunta señora, el único recuerdo que le había dejado. Como lo atesoraba demasiado, nunca llegó a ponérselo ni una sola vez. Ahora, me pedía que le guardara esta prenda, porque a partir de hoy, tenía que abandonar el clan para investigar la conspiración que rodea el matrimonio de la señorita Xiuyan. A la mañana siguiente, de madrugada, el abuelo Wang abandonó el clan en secreto. Al ver su espalda, mi corazón se llenó de inquietud. Para el abuelo Wang, la anciana señora seguramente es también una existencia muy especial. Ahora me arrepiento un poco de haber incitado al abuelo Wang a intervenir. Pero, por otro lado, mi propia situación es igual de terrible. Desde que la señorita Soyeon me salvó, mi obsesión por volverme más fuerte se ha hecho aún más profunda. Pero todavía no he podido entenderlo. ¿Por qué quiero volverme más fuerte? ¿Es para ser como el joven maestro y vengarme por una causa justa? ¿O es para ser como el abuelo Juan y proteger a las personas que me importan? Ahora que lo pienso, me temo que no es ninguna de las dos. Supongo que en esta vida solo pienso en poder vivir sin quejas ni arrepentimientos. Desde que tengo uso de razón, he sido un huérfano sin parientes en el mundo. Supongo que mi único deseo en esta vida es poder arder una vez como los fuegos artificiales, o, en otras palabras, convertirme en un guerrero heroico, capaz de superarlo todo. Si quiero arder como una chispa, en lugar del rígido camino de la rectitud, supongo que me iría mejor el camino del mal o el de un culto demoníaco. Por eso, tal como soy ahora, no hay manera de que pueda proteger a la señorita Soyeon. Pero una persona tan inteligente como la señorita Soyeon seguramente podrá superar todas las dificultades, ¿verdad? Así como ellos, sin dudarlo. Han emprendido sus respectivos caminos. Yo también quiero encontrar un camino que sea adecuado para mí. Por eso, abuelo Juan, no es que no entienda sus pensamientos, solo que ver su espalda mientras salía de casa parecía recordarme que toda esta vida debería servir a la anciana señora igual que usted. Siento que la elección del abuelo Juan es diferente de lo que yo anhelo. El tiempo pasó rápido y transcurrió más de medio mes. De repente, el tío Yong-yun trajo una noticia. El abuelo Juan le había dado instrucciones. Si en medio mes, el abuelo Juan no enviaba ninguna noticia, entonces, me quedaré con esa prenda. Me pidió que le ayudara a guardar la ropa. Esto hizo que mi cuerpo se estremeciera violentamente. El abuelo debe de haberle pasado algo. Tuisanmi seguramente descubrió que el abuelo estaba investigando los asuntos de la familia Yelu, así que actuó a traición en secreto. Los hermanos Xie Xiangyi han estado merodeando por la residencia últimamente. Es obvio que quieren usar la boda de la señorita Xiuyan para aniquilar por completo a toda la gente del joven amo. Yo últimamente he estado pasando mucho tiempo con el abuelo Wang. Era solo cuestión de tiempo que Tuisanmi me encontrara. Temblando, abrí el paquete y me puse la ropa que había hecho la anciana señora. Abuelo Wang, te juro que te vengaré. En cuanto al joven amo, me pediste que en el momento crucial ayudara a cuidar de la señorita Xiuyan. Quizás, ese momento ha llegado. Sin embargo, la situación actual es terrible y tal vez solo pueda ayudar esta única vez. Pero lo que sí puedo garantizar es que sin duda podré proteger la seguridad de la señorita Xiuyan. Antes de irme, le envié a la señorita Xiuyan un paquete. Dentro estaba el título de propiedad por el que acusaron falsamente de robo al joven amo. Y un diario. Lo siento mucho, señorita Xiuyan. Cuando veas este diario, yo probablemente ya estaré de camino, lejos de la casa familiar. Señorita, su prometido, el joven amo Yelu, es una persona extremadamente peligrosa. Aunque ni el joven amo ni el abuelo Wang están ya en la casa. Confío en que usted, señorita, sin duda, sabrá lo que tiene que hacer. Por eso, por favor, abandone la casa de los Xie por ahora. Y escóndase en otro lugar. En este momento, ya he llegado a lo profundo de una montaña desierta.
Llegados a este punto, considero que he saldado la deuda de gratitud con la familia por criarme. Este lugar, Gansu, ya no tiene para mí nada que me haga querer quedarme. Y mi plan es muy simple: entrenar intensamente en reclusión en estas montañas durante 2 años y medio. Porque, según mis cálculos, para comprender por completo el manual secreto requiere al menos 2 años y medio de práctica. Una vez que domine esta fuerza sin igual, bajaré de la montaña para buscar a la señorita Xiuyan. Y sin importar el precio que deba pagar, encontraré a aquellos que consumieron a la familia Xie. Me temo que, una vez que termine con todo esto, llegará el día de mi duelo a muerte con el joven maestro. Después, con una pequeña navaja, tallé una espada de madera para celebrar que había recuperado mi libertad. Y en mi corazón, juré en silencio. En 2 años, haría que todo el mundo de las artes marciales recordara mi nombre. El tiempo vuela. 2 años y medio pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La otrora gloriosa familia Xie ya no era ni la sombra de lo que fue. Su reputación como la primera gran familia de Gansu se había desplomado hasta el abismo. Ahora, todos se veían obligados a someterse a los caprichos de la familia Tui. La repentina muerte de la matriarca. La partida sin previo aviso tanto del joven maestro como de la joven señorita. Y el hecho de que los sirvientes de la familia materna de Tui Sanmei hicieran y deshicieran a su antojo en la residencia, hacía que los sirvientes de la casa principal solo pudieran aguantar en silencio, esperando en secreto que el joven maestro regresara como un héroe para restaurar la gloria de la familia Xie. Mientras tanto, a los pies de la ciudad del demonio celestial, un joven de porte extraordinario la contemplaba con la cabeza alzada. La ciudad del demonio celestial es la tierra sagrada del culto demoníaco. Aquellos que cultivan el camino del demonio son propensos a albergar pensamientos malignos, e incluso a sufrir una desviación de ki y perder el control. Por eso, la mayoría de los que cultivan el camino demoníaco se convierten en traidores, ladrones y depravados, convirtiéndose finalmente en enemigos públicos del mundo de las artes marciales. Su destino no es otro que la autodestrucción o ser aniquilados por la mano de la justicia. Sin embargo, también hay quienes se aferran a la justicia y, con una voluntad inquebrantable, se convierten en grandes maestros de su generación. De entre los 10 mejores maestros del mundo de las artes marciales, el primero es conocido como el héroe entre demonios. El segundo en el ranking es el demonio entre héroes. A excepción de ellos dos, todos los demás provienen de las sectas ortodoxas. Pero, durante todos estos años, solo ellos dos han podido mantenerse firmes en los 2 primeros puestos. Esto demuestra que, aunque algunos guerreros sigan el camino del demonio, hay maestros cuyos corazones permanecen justos y honorables. Y resulta que este demonio entre héroes, el segundo en el ranking, es el mismísimo señor de la ciudad del demonio celestial. En su juventud, fue alguien que jamás, un erudito que consideró practicar artes marciales. Solo que si él, con su extraordinario talento, ocultara su don para las artes marciales, y luego se pasara toda la vida leyendo libros, jugando al ajedrez, sería una verdadera lástima. Por eso, después de que su maestro le rogara amargamente durante varios días, finalmente logró convencer a Ge Wenje. Sin embargo, quizás fue por la sangre que corría por sus venas, que los descendientes de Ge Wenje casi todos preferían las letras y no les gustaba practicar artes marciales, hasta que su nieta, Ge Meilan, se hizo adulta. Ge Meilan era una niña con una sed insaciable por las artes marciales. Pero como quería demasiado a su nieta, Ge Wenje no quería que ella entrara en el mundo de las artes marciales. Por eso, cuando Xie Xiufan propuso desafiarlo, tratándose de un artista marcial tan joven, Ge Wenje al principio no quiso prestarle atención. Pero cuando escuchó a Xie Xiufan usar un tono sumamente justo para decir que él no aspiraba a un duelo con el señor de la ciudad, sino que solo esperaba poder en la ciudad del demonio celestial recibir alguna instrucción en las artes marciales, Ge Wenje de repente sintió interés por este joven. Este muchacho decía a propósito palabras provocadoras, pero a la vez parecía extremadamente humilde. Además, toda su persona emanaba sutilmente un aire de franqueza y honestidad, así que asintió con la cabeza y aceptó la petición de Xie Xiufan. Sin embargo, antes de eso era necesario completar una partida de ajedrez, porque aquí, en la ciudad del demonio celestial, había una regla. Y era que todos los artistas marciales que venían a desafiar debían primero pasar por una apuesta en una partida de ajedrez. Esto se debía a que en el pasado había demasiados retadores, por lo que Ge Wenje ideó esto como una batalla preliminar. Esta partida de ajedrez, en la superficie, realmente parecía una simple apuesta, pero en realidad, era una guerra psicológica en el campo de batalla. Para poder comprender la psicología del oponente y así atacar sus puntos débiles, era necesario pasar por una batalla de ingenio. Pero un solo descuido también podría muy posiblemente llevar a una derrota total. Del mismo modo, si uno no es muy listo, entonces en un combate cuerpo a cuerpo, la probabilidad de perder también sería muy alta. Hasta ahora, el único oponente contra el que Ge Wenje ha perdido ha sido el genio estratega Xiu Shi, pero incluso ese tipo solo le ganó por medio movimiento, con el tablero dispuesto y las piezas blancas y negras entrelazadas. Los dos jugaron hasta bien entrada la noche. Meilan, al enterarse, se apresuró a llegar y al mirar el tablero, no pudo evitar apretar los puños. Este joven es realmente extraordinario. Debe ser un talento excepcional y difícil de encontrar. Dejando a un lado su inteligencia, cualquiera, con el paso del tiempo, cometería errores y bajaría la guardia. Pero este joven que tengo delante es muy diferente. En el tablero de Go, es fácil revelar el carácter y el temperamento del jugador. Este muchacho a veces usa una astucia inteligente, con una técnica fluida como el agua, y otras veces cambia a un estilo sagaz y pulido, tan sólido como una montaña. Para él, jugar es como ser un lobo salvaje protegiendo su territorio, sin permitir jamás que el enemigo cruce la línea.
Al mismo tiempo, a través de la partida, Ge Wenje vio de un solo vistazo las intenciones de Xie Xiufan. Este joven esconde una bestia feroz en su corazón. Aunque por ahora solo es un cachorro, si se le pule adecuadamente, en el futuro, se convertirá sin duda en una figura importante. Además, a juzgar por el aura de su energía interna, la técnica que cultiva es un arte marcial ortodoxo y extremadamente puro. Por lo tanto, debe ser un descendiente directo, de una familia noble y de renombre. Esto hizo que Ge Wenje sintiera aún más curiosidad. Un artista marcial con un talento tan sobresaliente como el tuyo podría entrar perfectamente en una de las sectas ortodoxas de más alto nivel para entrenar, y además, de esa manera, tu cultivo progresaría mucho más rápido. Entonces, ¿por qué insistes en venir a desafiar a la ciudad del demonio celestial, cuyo camino marcial es fundamentalmente distinto? Una pizca de determinación brilló en los ojos de Xie Xiufan. Porque tengo algo que debo hacer. Ahora mismo, hay un grupo de personas sin líder esperando mi regreso. Y hay una persona importante, que no pude rescatar del abismo. Y también hay alguien a quien he esperado por mucho tiempo, alguien muy fuerte. Una vez juré que me haría más fuerte rápidamente. Por eso he venido hasta aquí. Estas palabras hicieron que la mirada de Ge Wenje revelara satisfacción. Siendo así, parece que sobre las cosas ya decididas no tienes la menor duda. Dicho esto, aprovechó que Xie Xiufan estaba distraído para hacer su jugada y sentenciar la partida. Xie Xiufan miró el tablero y sonrió con amargura. Señor, es usted realmente formidable. Esta partida la he perdido yo. Él había pensado que ya tenía a Ge Wenje acorralado. Pero, sin saber cómo, la situación se invirtió y fue él mismo quien quedó atrapado sigilosamente en la jaula de su oponente. Acto seguido, cambió de tema, colocándose en una posición de inferioridad. La razón por la que deseo tan fervientemente competir con el señor de la ciudad no es porque espere poder vencerlo, es porque a usted, señor, siempre se le ha considerado una persona noble, así que sí, pudiera tener la oportunidad de competir con usted aunque sea una vez. Siento que podría aprender de ello, muchas cosas que nunca antes había comprendido. Ge Wenje sintió desde el fondo de su corazón que, aunque Xie Xiufan tenía talento, era ciertamente un joven con una actitud humilde. Y ante un talento como ese, él realmente no era capaz de negarse rotundamente. Así que cedió y aceptó el desafío. Sin embargo, habría una condición adicional. Podrás medirte con mi nieta, Ge Meilan. A escondidas ha aprendido bastantes artes marciales de mí. Al oír esto, Ge Meilan se quedó atónita en el acto. Abuelo, apenas llevo poco tiempo aprendiendo artes marciales, ¿de verdad te parece bien que me enfrente a este caballero? Ge Wenje sonrió con algo de vergüenza. No te preocupes, la edad de este joven guerrero es similar a la tuya. Además, si le concedes esta petición a tu abuelo, a partir de la próxima semana, yo mismo te enseñaré artes marciales. Personalmente todos los días sin falta. Días después, frente a la arena de combate de la ciudad del demonio celestial, se había congregado una multitud inmensa. ¿Así que es ese mocoso? Tiene el aspecto de un guerrero honesto y cabal. Pero qué joven tan arrogante e ignorante de sus propias limitaciones. Atreverse a desafiar al señor de la ciudad. Xie Xiufan caminaba lentamente entre la multitud, percibiendo con agudeza que entre los espectadores había muchos con una fuerza considerable. La aparentemente pacífica ciudad del demonio celestial, en realidad, las distintas facciones conspiran en las sombras, mientras Ge Wenje no logre controlar la situación. En la ciudad del demonio celestial podría estallar un gran caos en cualquier momento. Esto le hacía pensar cada vez más que Ge Wenje era una figura realmente extraordinaria. Y ahora, la oponente que tenía delante era su nieta. Por lo tanto, no podía permitirse bajar la guardia ni por un instante. Al mismo tiempo, la dama del demonio celestial miraba con reproche al caballero demonio justiciero. No creas que no sé que tu intención es que tu nieta se mida con este joven. En realidad, es para que él se quede aquí, en la ciudad del demonio celestial, a jugar unas cuantas partidas más contigo. Por eso, estos días, el siempre serio caballero demonio justiciero se la ha pasado sonriendo todo el día. Antes del duelo, Ge Meilan, siguiendo la costumbre, hizo una reverencia con el puño en la palma. Caballero, le ruego su guía. Soy más joven que usted y comencé a entrenar más tarde. ¿Sí que, me permitiría hacer el primer movimiento? Xie Xiufan devolvió el saludo con la misma reverencia marcial. En ese caso, por favor, proceda usted primero, señorita Ge. Apenas terminó de hablar, la espada larga en la mano de Ge Meilan ya había sido desenvainada. En un abrir y cerrar de ojos, aquel brillo gélido ya se abalanzaba directamente hacia el rostro de Xie Xiufan. Sus miradas se cruzaron en un instante. Xie Xiufan se percató de inmediato de que su oponente blandía la espada con una pulcritud y decisión. Definitivamente, no era la típica damisela delicada criada en un invernadero. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Ge Meilan ya había aprovechado el impulso para agarrarlo del hombro. Luego, con un giro de 360 grados, saltó ágilmente detrás de él. Al mismo tiempo, el brazo que empuñaba firmemente la espada se lanzó hacia adelante en una estocada que silbaba en el aire. Xie Xiufan, apresuradamente, levantó su espada para bloquear. El choque de las hojas produjo un sonido nítido. Justo después, Xie Xiufan ejerció una fuerza repentina y desvió la espada de Ge Meilan. Luego, su propio cuerpo se convirtió en un haz de luz, lanzándose hacia adelante para contraatacar con su espada. La figura de Ge Meilan se balanceó y, gracias a su agilidad, esquivó hábilmente el filo de la espada. Esta escena tan peligrosa hizo que los ojos de Xie Xiufan se iluminaran. Su capacidad de reacción en el momento es realmente sorprendente. Por su parte, Ge Meilan también comenzó a reevaluar a Xie Xiufan. Sus movimientos eran flexibles y sus reflejos, ágiles. Incluso puede adaptarse a los cambios de la situación y aprovechar el momento preciso para contraatacar.
Con razón el abuelo lo tiene en tan alta estima. Acto seguido, Ge Meilan concentró su fuerza interior, de nuevo sobre la hoja de su espada. Inmediatamente, de todo su cuerpo emanó una aura tan imponente que era imposible mirarla directamente. Las artes marciales del joven maestro Xie son realmente impresionantes. Es la primera vez que me encuentro con un oponente tan prometedor. Sin embargo, veamos si puedes detener este próximo movimiento. La técnica de la espada de las nubes de nieve. Al oír esto, Xie Xiufan se concentró de inmediato y se puso en alerta. Vieron a Ge Meilan saltar rápidamente en el aire, mientras su fuerza interior surgía frenéticamente dentro de ella, formando poderosas corrientes de energía. En el instante en que empuñó la espada, en el aire, parecieron surgir innumerables sombras de espadas. Este era precisamente el estilo de espada de las nubes de nieve, creado por el viejo demonio de la montaña nevada, Ming Hai. Ge Meilan blandió su espada con ligereza, y al instante, ráfagas de afilada energía de espada cayeron violentamente hacia abajo. Xie Xiufan no se atrevió a dudar y blandió rápidamente su espada para defenderse. En la plataforma, Ge Wenje observaba la batalla en silencio. En ese momento, su corazón ya estaba lleno de admiración por ambos. El progreso de Lanner en este tiempo ha sido asombroso. Pero aunque sus movimientos de espada han alcanzado la perfección, y la punta casi roza los ojos del joven, este muchacho ni siquiera se inmuta, y la calma con la que captura cada detalle de los movimientos de Lanner, esa compostura que revela en medio del peligro, y esa mirada gélida que parece penetrar cualquier ilusión, sin duda son el resultado de haber superado innumerables adversidades y de la experiencia en combate real. Pero lo que causó un verdadero alboroto entre todos los presentes fue que Xie Xiufan adoptó de repente la postura inicial del estilo de espada de las nubes de nieve. Concentrar su fuerza interior, la hoja de su espada emanó de inmediato una aura poderosa, idéntica a la de Ge Meilan. Esta escena era simplemente increíble para Ge Meilan. Vieron a Xie Xiufan empuñar su espada, la cual se lanzó hacia adelante como un rayo de luz. Fortunadamente, Ge Meilan ya estaba preparada y, a duras penas, logró bloquear aquel ataque, que tenía la fuerza de un relámpago. Y en su corazón, estaba completamente asombrada. Había aprendido la tan refinada técnica de la espada nube de nieve con solo mirarla un par de veces. El talento del joven maestro de verdad que me ha sorprendido en repetidas ocasiones. Sin embargo, gracias a su demostración personal, joven maestro, ahora he encontrado la oportunidad de contraatacar. Al decir esto, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Ge Meilan. Se la vio saltar bruscamente en el aire, su larga espada. Ahora estaba imbuida de una aura dorada. Al mismo tiempo, varios relámpagos rodeaban la hoja de la espada. Esta vez, la técnica que utilizó fue la de la espada demoníaca de las 7 estrellas. Este movimiento era como la llegada de un verdadero fantasma, con una aura imponente. Incluso el aire a su alrededor fue afectado por la energía de la espada, que lo hacía vibrar y zumbar. Al segundo siguiente, la figura de Ge Meilan desapareció y reapareció en un instante, al costado de Xie Xiufan, con la espada apuntando directamente a su punto vital. Xie Xiufan se sobresaltó, dándose cuenta de que esto era solo una finta, así que ajustó inmediatamente su postura defensiva. Ge Meilan canalizó un flujo constante de su energía interna hacia la espada y la blandió con una fuerza descomunal. Xie Xiufan, por su parte, apretó los dientes y levantó su espada para recibir el golpe. Dos fuerzas inmensas, en el aire, chocaron violentamente, y tras el estruendo ensordecedor, todos contuvieron la respiración, esperando a que se revelara el resultado final. Sin embargo, la escena que siguió dejó a todos completamente boquiabiertos, porque las espadas de ambos estaban, al mismo tiempo, apoyadas en el cuello del otro. Por un momento, fue imposible determinar un ganador. Afortunadamente, ambos retiraron sus espadas al mismo tiempo y, juntando los puños, se inclinaron en una reverencia mutua. Ge Meilan exclamó con sincera admiración: joven maestro Xie, su habilidad es verdaderamente digna de admiración. Xie Xiufan, con el rostro impasible, respondió: hoy, gracias a las enseñanzas de la señorita Ge, este humilde servidor ha podido beneficiarse enormemente. El mundo de las artes marciales está lleno de talentos. La batalla de hoy me ha hecho comprender verdaderamente el significado de esa frase. En ese momento, Ge Wenje habló con calma. Hacía mucho tiempo que no veía un duelo tan espléndido. Pero, joven maestro Xie, no solo debe agradecer a Lanner. En realidad, debería presentar sus respetos y agradecer a los fundadores de la espada nube de nieve y la espada demoníaca de las 7 estrellas. ¡Qué ridiculez! Ya habían entendido el significado de las palabras del justiciero demoníaco. Estaba diciendo claramente que, aunque Xie Xiufan estaba en la postura inicial de la técnica de espada que él creó, en realidad, Xie Xiufan ya había comprendido y dominado por completo los principios de ambas técnicas. Este era el fruto de décadas de su arduo trabajo. Si un joven guerrero no recibía instrucción, ¿cómo era posible que lo aprendiera con solo mirar un par de veces? Esto era, sencillamente, un disparate. Ge Meilan también mostraba un rostro lleno de dudas. El talento del joven maestro Xie es ciertamente extraordinario. Pero una técnica de espada tan refinada como esta, sin años de arduo entrenamiento, es absolutamente imposible de dominar. Ge Wenje, sin embargo, se mantuvo firme en su opinión. Si realmente no hubiera memorizado esos movimientos, sería absolutamente imposible imitarlos de una manera tan exquisita. Así que, para saber si esto es verdad o no, solo hay que probarlo aquí y ahora. Tras un momento de silencio, Xie Xiufan solo pudo asentir. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada, y al instante, un relámpago dorado envolvió la hoja. Cada uno de los movimientos de la espada de las 7 estrellas del demonio sombrío fue replicado a la perfección. Y no solo eso, los movimientos de su espada
parecían aún más elegantes y fluidos. Además, demostró la esencia principal de la técnica, de la espada de las 7 estrellas del dragón sombrío en todo su esplendor. Al terminar la demostración y envainar su espada, todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Inmediatamente después, estalló un clamor de asombro que sacudió el cielo. Esto es un talento de nivel monstruoso. ¿Quién diría que realmente podría, solo a través del combate, memorizar por completo la técnica de espada? El tono de Xie Xiufan no mostraba la más mínima emoción. Los movimientos de la espada de las 7 estrellas del demonio sombrío son exquisitos. Yo solo memoricé inconscientemente la trayectoria de la hoja. Si esto se considera robar la técnica, entonces no la volveré a usar jamás. Además, mi aspiración es el camino de la rectitud y no deseo mezclarme con la gente del camino demoníaco. De repente, Ge Wenje golpeó la mesa y se levantó, fingiendo una ira incontenible. Insolente, después de robar una técnica de espada, todavía te atreves a ser tan testarudo. ¿Qué tiene de malo tomar a un gran maestro del camino demoníaco como tu mentor? Las artes supremas de la ciudad del demonio celestial pueden ayudarte a alcanzar la cima rápidamente. Bulin, que cumplas pronto tu ideal. Pero tú, desgraciado, eres tan obstinado. Pero en realidad, le estaba transmitiendo un mensaje en secreto a Xie Xiufan. Le decía que no pronunciara ni una palabra más. Solo los cielos saben cuánto tiempo esperó para que llegara. Un joven guerrero cualificado para ser su heredero. Xie Xiufan lo comprendió al instante. Dije que jamás tomaría como maestro a alguien del camino demoníaco. Esto hizo que la ira en el rostro de Ge Wenje se intensificara. Realmente eres un tipo de naturaleza obstinada. Has llegado a esta situación y sigues siendo tan arrogante. Mocoso, dime, ¿qué demonios pasa con nosotros, los del camino demoníaco? Yo, Ge Wenje, desde que me uní al camino demoníaco. Incluso después de convertirme en el segundo más poderoso del mundo, como héroe justo y demoníaco, he vivido con la conciencia tranquila. No somos nosotros los que hemos hecho que el mundo se inunde de sangre. Son aquellos que insisten en dividir el mundo en un camino blanco y uno negro. Y que además dicen que son irreconciliables. Mientras hablaba, una energía imponente se acumuló en su mano. Cuando juegas al Go, ¿acaso crees que solo con las piezas blancas puedes dominar toda la partida? Esos necios que quieren teñir el mundo de un solo color deberían ser erradicados de raíz. Al segundo siguiente, se vio como Ge Wenje, con ferocidad, golpeaba con la palma el pecho de Xie Xiufan. Xie Xiufan salió disparado como una cometa con el hilo roto, volando hacia atrás varias decenas de metros. Esta escena superó las expectativas de todos. Señor de la ciudad, ¿por qué tanta ira? Ge Wenje lo ignoró y espetó con frialdad. Este mocoso es un arrogante y, para colmo, aquí en la ciudad demoníaca celestial, insulta públicamente a la gente del camino demoníaco. Se cree que por tener un poco de talento, se atreve a menospreciar a este mundo. Así que, llévense a este insolente, y arróllenlo a la montaña Songyan. Si alguien se atreve a ayudarlo en secreto, no tendré piedad. Varios de sus hombres solo pudieron seguir la orden y abandonar a Xie Xiufan al pie de la montaña Songyan. Cuando se hubieron alejado, Xie Xiufan abrió lentamente los ojos. Se tocó el pecho y de entre sus ropas sacó un manual secreto. Era la técnica completa de la espada de las 7 estrellas del demonio espectral. Fue el protector Yu quien se lo había metido a escondidas durante el caos. Xie Xiufan suspiró con resignación. Debería llamarte maestro, pero, por desgracia, el predecesor héroe Zheng Moya me ha enseñado la ilusión de Asura. Así que tendré que conformarme con que seas mi segundo maestro. La escena cambia. Estoy en lo profundo de las montañas, blandiendo con rapidez la espada de madera que tengo en la mano. Incluso ahora, todavía hay un asunto espinoso, que me atormenta. ¿Por qué cada vez que termino un movimiento, la hoja de la espada se vuelve tan inestable y se tambalea? Aunque estoy seguro de que, después de tanto tiempo practicando, mis habilidades se han superado con creces a ese idiota de Kishide. Pero, al fin y al cabo, solo conozco la técnica de la espada de la grulla blanca. De repente, me di cuenta de que el zorro blanco, con el que me encontré la otra vez, me estaba mirando fijamente. Me pregunté qué estaría mirando. ¿Acaso los humanos somos tan raros? Además, una simple bestia de la montaña se atreve a mirarme así. ¿Acaso se cree que es el joven maestro ese? No me esperaba que el zorro blanco, después de mirarme, se abalanzara sobre mí en un instante. Usó mi espalda como apoyo, y de un salto se llevó el paquete con la carne seca. No lo perseguí de inmediato. En lugar de eso, me quedé pensativo. Porque en ese preciso instante, fue como si hubiera tenido una revelación para mejorar la técnica de la grulla. Aunque el zorro tiene las patas cortas, corre increíblemente rápido. Probablemente usa la fuerza de los dedos de sus patas. Entonces, ¿será que para blandir la espada no hay que usar simplemente la fuerza de la palma de la mano, sino que hay que concentrar toda la fuerza en la punta de los dedos? Así que intenté concentrar la fuerza en la punta de mis dedos y luego di un ligero espadazo. La hoja de la espada no solo se movió la dirección que yo quería, sino que su poder fue varias veces mayor que antes. Esto me llenó de alegría. ¿Quién lo diría? Pequeño, enseñas mucho mejor que el líder de la primera familia de Gansu. Tras comprender el secreto, partí de inmediato de vuelta a mi refugio. Ahora ya me estoy acostumbrando poco a poco a combinar la técnica de respiración para cultivar mi energía interna. Pero sé muy bien que todavía me faltan algunos movimientos prácticos, pero ahora ya tengo una nueva comprensión sobre el arte de la espada. Quizás pueda intentar seguir desarrollándome en esa dirección, tomando como referencia algo parecido a un zorro blanco, observando los movimientos cotidianos de los animales. Si fuera una serpiente, no tiene brazos ni piernas, y sería un poco difícil de imitar. Además, sus movimientos son relativamente monótonos. Pero si fuera un conejo, sería demasiado revoltoso. Pensándolo bien, los animales que encuentro por aquí, parece que ninguno es adecuado para practicar el arte de la espada.
Justo en ese momento, una mariposa entró volando en la cueva. Inconscientemente, blandí la espada para ahuyentarla. Pero la mariposa trazó un arco elegante y esquivó el ataque con facilidad. Blandí la espada de nuevo, pero el resultado fue el mismo. La mariposa la esquivó con total tranquilidad. Incluso se posó de forma provocadora sobre la espada de madera un instante, antes de alejarse volando lentamente. Me quedé mirando la trayectoria de la mariposa, con un destello de asombro en mis ojos. ¿Así que el arte de la espada también se podía practicar de esta manera? Entonces, inmediatamente blandí la espada de madera y perseguí la trayectoria de la mariposa, a veces atacando ferozmente como una tormenta, a veces esquivando con la ligereza del ala de una mariposa, a veces rápido, a veces lento, a veces a la izquierda, a veces a la derecha. Volqué todas mis emociones en cada movimiento de la espada. Cuando la intención de la espada llegó a su apogeo, una sombra de mariposa color sangre danzó grácilmente. Pero la espada de madera simplemente no podía permitirme ejecutar por completo este estilo de espada que yo mismo había creado. Así que no podía centrar mi atención en la espada. Debía concentrarme en recrear los movimientos de la mariposa con la punta de la espada. A medida que rompía una espada de madera tras otra, el estilo de la espada de la sombra de mariposa que había creado se volvía cada vez más refinado. Empaqué mis cosas, era hora de bajar de la montaña y encontrar una espada flexible y adecuada. Desde que dejé a la familia Xie, el tiempo. Ya han pasado unos 3 años. Me pregunto si la señorita Xiuyan estará bien ahora. Y la venganza de sangre por el abuelo Wang. Todo eso me está esperando. La escena cambia a la agencia de escoltas Jincheng. Esta es una de las 10 agencias de escoltas más importantes de Henan. No importa el tipo o el tamaño de la mercancía, la agencia de escoltas Jincheng siempre garantizaba su protección con su reputación. Se podría decir que la vida de una agencia de escoltas es su reputación y la opinión del público. Pero un día, aquí ocurrió algo que nunca debió haber sucedido. La mercancía que un cliente confió a la agencia fue, sin que nadie se diera cuenta, reemplazada en secreto. Y no solo eso, durante las escoltas, también sufrían ataques misteriosos con frecuencia. El jefe de la agencia de escoltas Jincheng, en un intento por restaurar su honor, decidió liderar una escolta personalmente. El resultado fue que fue atacado por una fuerza desconocida. Terminó gravemente herido, postrado en cama. Desde entonces, la agencia Jincheng, una de las 10 más grandes de Henan, comenzó a decaer gradualmente en el mundo de las artes marciales. Se dice que recientemente, una nueva fuerza llamada Agencia de Escoltas Qinglong ha ido absorbiendo rápidamente la mayoría de los territorios de la agencia Jincheng. Esto ha dejado a la actual jefa, Song Li-su, con un rostro lleno de preocupación. Hoy en día, la agencia de escoltas Jincheng apenas sobrevive a duras penas. Después de todo, incluso la propiedad de la agencia ya ha sido hipotecada. Sin embargo, mientras encuentre escoltas dispuestos a trabajar con ella, todavía hay esperanza de poder restaurar la reputación de la agencia Jincheng. El subjefe, Song Li-sun, trajo a 2 solicitantes. Uno era un hombre corpulento y fuerte, y el otro, un joven de apariencia misteriosa. Song Li-su los observó a ambos detenidamente, de arriba a abajo. Su rostro mostraba dudas, porque ninguno de los dos parecía un escolta en absoluto. El hombre corpulento fue el primero en hablar. Entiendo la difícil situación actual de la agencia de escoltas Jincheng. ¿Qué es lo que se va a transportar esta vez, más o menos? Song Li-su guardó silencio por un momento y luego respondió con la verdad. Esta vez, será una escolta con el carruaje vacío. El objetivo es restaurar nuestra reputación y desenmascarar el complot de la agencia de escoltas Qinglong. De repente, el joven lo interrumpió. ¿Y crees que con eso será suficiente para volver a ser una de las 10 agencias más grandes? Si tú, como jefa de la agencia, realmente piensas así, entonces no sé si llamarte estúpida o demasiado ingenua. Dicho esto, el joven se dio la vuelta y salió. Esto dejó a Song Li-su con una expresión de indignación. Aunque te agradezco mucho que hayas venido a solicitar este trabajo, no tienes derecho a venir aquí a darnos órdenes. Pero no le hice caso y entré directamente al patio principal. Los 8 que estáis escondidos en los árboles. Será mejor que bajéis de ahí ahora mismo. Al mismo tiempo, el hombretón que estaba dentro de la casa se puso en alerta al instante. Por seguridad, el jefe de la escolta aún así, primero acomodó a su familia en el patio interior. Pero cuando siguieron el ruido hasta el patio exterior, vieron que el suelo ya estaba lleno de cuerpos y tesoros perfectamente alineados. Solté un bufido de descontento, porque ese hombretón acababa de interferir a mis espaldas. Luego, sugerí que primero podíamos llevar a estos tipos de Night SCANS, net al patio interior para que los enemigos que acechan en la oscuridad no encontraran ni rastro del tesoro de Night SCANS. Net, en ese momento, la mirada de Song Li-su se quedó fija. Comprendió que las 2 personas que tenía delante, aunque no entendía por qué alguien como ellos vendría a solicitar un puesto de escolta, que no tenía un gran estatus en el mundo de las artes marciales. Pero si quería reconstruir la agencia de escoltas Jincheng, entonces no podía permitirse dejar escapar a gente así. De vuelta en el patio interior, el hombretón lentamente reveló su identidad. Él era precisamente el demonio de la espada que Song Li-su y su hermano habían sospechado. El que en un solo día había derrotado a los demonios gemelos de Beilin. El maestro incomparable, Yan Suzhou. En cuanto a mí, Yan Suzhou me llamaba el joven mariposa. Como soy de naturaleza cautelosa, y además, no hace mucho que nos conocemos, él no me conoce muy bien. Me conoció hace unos 2 meses y medio. En aquel entonces, huyó que en un casino. Había información que él quería, pero no se esperaba que acabaría perdiéndolo todo, porque allí había un tipo bastante astuto, que probablemente acababa de cumplir los 20 años, pero que era capaz de ganar una y otra vez en ese tipo de casino ilegal. Y además, ganaba dinero sin parar. También llevaba una espada en la cintura, por lo que parecía.
ser alguien del mundo de las artes marciales. Así que se le ocurrió la idea de ver si de mí boca podía obtener la información que buscaba. Pero no esperaba que antes de que pudiera hacer mi movimiento, ese joven artista marcial ya me hubiera descubierto. Entonces, los dos hicimos una apuesta basada en un combate. La apuesta era que si él ganaba, se quedaría con todo el dinero de ambos, y con toda la información que yo conocía. Por el contrario, si perdía, tendría que, dócilmente, acompañarme a hacer algunas cosas. En ese momento, durante todo el combate, pudo sentir claramente que el joven que tenía enfrente quizás no era inferior a él. Además, un experto tan poderoso a esa edad. Los únicos que conocía eran precisamente las dos personas que estaba buscando desesperadamente. Al principio, tenía bastante confianza que podría ganar la apuesta, pero cuando desenvainé mi espada y ejecuté una técnica de esgrima con movimientos extraños, a pesar de que usó el 80% de su poder para resistir desesperadamente, aún así fue derribado al instante. Estaba muy confundido, dejando de lado esa extraña técnica de espada. ¿Qué pasaba con mi habilidad en las artes marciales? No parecía en absoluto la energía interna que alguien de mi edad pudiera haber cultivado. Así que en ese momento, me preguntó directamente, ¿de qué escuela provenía mi maestría? Él todavía recuerda que respondí con mucha decisión, diciendo que cultivaba algo llamado el Sutra de la Respiración Taijin, y que además, lo había visto en un libro de medicina. Además, no pertenecía a ninguna escuela, y tenía lo que se podría llamar un maestro. Desde pequeño, había cultivado mi energía interna leyendo libros por mi cuenta. Y a partir de ahí, había creado un método propio para el cultivo de mi energía interna, a pesar de que Yan Zoubi había luchado en el mundo marcial durante muchos años y había visto innumerables técnicas y habilidades supremas. Nunca antes había oído hablar de este método. Después de eso, ambos tenían sus propios asuntos que investigar. Por lo tanto, la agencia de escoltas de Jin Cheng, donde últimamente ocurrían cosas extrañas, se convirtió en el objetivo principal. Al escuchar estas palabras, los hermanos Song Lisu se quedaron atónitos en el sitio. Este joven, prácticamente por sí solo, se había encargado del asunto de aquellos asesinos. Eso ya era bastante sorprendente. Pero pensar que incluso derrotó al famosísimo demonio de la espada, aunque suene un poco increíble, el estilo de espada que yo mismo creé es realmente espléndido y elegante. Justo en ese momento, mi figura apareció de repente. Parece que estaban hablando de mí, ¿o me equivoco? Al ver esto, Yan Zoubi cambió rápidamente de tema, ya que he preparado algo de vino y comida, por supuesto. Punto que debemos tener una buena charla. Song Lisu intervino en el momento oportuno. Gracias a ambos por haberme salvado. Aunque no sé cuáles son las intenciones de ustedes, jóvenes héroes. Al venir a este lugar, debo aclararles de antemano, punto que el propósito de esta escolta del carruaje vacío es restaurar la reputación de la agencia de escoltas Jin Cheng. Como jefa de la agencia, estoy dispuesta a transferirles la propiedad. Solo les pido que, durante la escolta, protejan bien a mi familia. Incluso si durante la misión del carruaje vacío, muero a causa de un ataque. Les ruego que hagan todo lo posible. Punto por proteger a mi hermano menor. Esas palabras hicieron que mi corazón se estremeciera. Ahora por fin entiendo por qué la agencia Jin Cheng ha logrado sobrevivir a duras penas hasta ahora. Pero este método es solo un esfuerzo en vano. Negué con la cabeza y la rechacé. Jefa Song, ¿acaso todavía no comprende la situación? Esas propiedades de las que hablan no son más que algo secundario. Proteger la vida de otros es, en esencia, un negocio que da pérdidas. Así que, antes de cerrar este trato, primero haré que ustedes vuelvan a ser una agencia de escoltas poderosa y respetada. En ese momento, la oferta que puedan hacerme también será más alta. Porque cuanto mejor sea la reputación de ustedes, más beneficioso será para mí. Diciendo esto, saqué de entre mis ropas un billete del Banco Infinito. Si la misión del carruaje vacío transcurre sin problemas, podría terminar en unos pocos meses. Pero reconstruir por completo la agencia de escoltas Jin Cheng se necesitarán varios años. Primero, se necesita una base lo suficientemente grande para albergar a gente talentosa. Este billete de plata es suficiente para que recuperen todas las propiedades que hipotecaron. Podrán recomprar todas las propiedades que perdieron. Además, los préstamos de alto interés que deben también podrán ser saldados por completo. Song Lisu, con una expresión de sorpresa y halago, preguntó: ¿por qué iba yo a ayudarlos? Volví a llenar mi copa de vino. Porque lo que quiero hacer requiere mucho tiempo. Si su agencia de escoltas Jin Cheng puede volver a su apogeo, podrán ayudarme mucho en el futuro. Así que este dinero puede considerarse mi inversión en la agencia de escoltas Jin Cheng. Pero no necesariamente me quedaré aquí para siempre. Sin embargo, antes de irme, mi identidad será únicamente la de un escolta de este lugar. Al verlos, no pude evitar pensar en el joven maestro y en la señorita Xiuyan. ¿Qué estará haciendo ahora el joven maestro? ¿Y la señorita Xiuyan, estará bien ahora? Pensé para mis adentros, la mano oscura que se extiende hacia la agencia de escoltas Jin Cheng y la infiltración en las fuerzas de la familia Xie son prácticamente idénticas. Por lo tanto, el final de estas conspiraciones seguramente convergerá en un solo lugar. Mientras tanto, Wu Wu, el jefe de la agencia de escoltas Qinglong, montó en cólera al instante tras escuchar el informe de su subordinado. La agencia de escoltas Jin Cheng, no se sabe desde cuándo, ha hecho que mucha gente se interese por ese lugar. Esto ha provocado que muchos damnificados decidan mudarse a la agencia de escoltas Jin Cheng. Además, no hace mucho, los 8 asesinos que enviaron fueron derrotados de un solo golpe por 2 escoltas muy hábiles, que aparecieron de la nada. Intentaron usar las heridas de los cuerpos para rastrear información, pero hasta ahora, todavía no saben dónde fueron enterrados esos cadáveres. Wu Wu le dijo a su subordinado que no se precipitara. Ahora, siempre que este asunto se maneje adecuadamente, la agencia de escoltas Qinglong podrá superar de un solo golpe
La reputación de la familia Xie de Gansu y de la familia Tui, Model. Entonces, conseguir el único puesto que queda en la alianza sería pan comido. De un puesto ya no sería un problema. El subjefe de escoltas, Wu Qiliang, recibió la orden. Salió lentamente del patio principal. Seguía preguntándose qué estarían pensando aquellos dos maestros. ¿Qué estarían pensando? ¿Cómo podían estar dispuestos a quedarse en una agencia de escoltas al borde de la quiebra? Por eso, decidió ir personalmente a ponerlos a prueba. A la mañana siguiente, la agencia de escoltas Jincheng estaba abarrotada de gente. Wu Qiliang aprovechó el tumulto para mezclarse entre los damnificados que habían venido a la agencia a pasar el invierno. Al ver a las personas en la puerta, una mirada feroz cruzó sus ojos. Seguramente, sus subordinados habían muerto a manos de esos dos tipos. Mientras tanto, al llegar a un callejón, me detuve de repente. Le hice una seña a Yan Zoubi para indicarle que había alguien siguiéndonos. Tengo una memoria fotográfica, así que soy muy perceptivo a la aparición repentina de un extraño. Luego, le dije a Yan Zoubi que protegiera bien al jefe de escoltas. Yo me encargaría de atraer a ese tipo. Al ver que los dos se separaban, Wu Qiliang pensó para sus adentros. Rápidamente, siguió mis pasos para alcanzarme. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desaparecí sin dejar rastro. Justo cuando estaba desconcertado, aparecí lentamente detrás de él. ¿Eres un espía de la agencia de escoltas Dragón Azur? Por tu aspecto, parece que tienes muchas ganas de pelear conmigo. Aunque, ver a alguien tan distinguidos como tú vestido de mendigo es bastante desconcertante. Pero si pudieras rodar por el suelo, eso sí que sería muy interesante. Al oír esto, Wu Qiliang no pudo evitar soltar una risa fría. Qué mocoso tan arrogante e ignorante. Sin embargo, parece ser un espadachín. ¿Acaso me estás subestimando al usar una simple vara de madera? Con una expresión desafiante, le hice un gesto con la mano para que se acercara. Descubriremos en la pelea si vales la pena como para que use mi espada. Efectivamente, estas palabras enfurecieron por completo a Wu Qiliang. De inmediato, apretó los puños y se abalanzó sobre mí. Y en el instante en que adopté mi postura de combate, él ya había hecho un juicio en su mente. Mi postura le pareció laxa, débil y sin ninguna técnica, Model. Es evidente que, aparte de la espada, no ha incursionado en ningún otro tipo de arte marcial. En el momento en que lancé mi puño, aunque pasó rozando ligeramente la figura de Wu Qiliang, en ese instante desató una ráfaga de viento terriblemente potente. Wu Qiliang se quedó tan asombrado que sus pupilas se contrajeron de inmediato. ¿Cómo puede un puño generar una presión de aire tan aterradora? Antes de que pudiera recuperarse de la conmoción, mi otro puño ya se abalanzaba sobre él como una tormenta violenta. Wu Qiliang no tuvo tiempo de pensar, solo pudo esquivar desesperadamente, inclinándose una y otra vez. Durante el intercambio, aunque Wu Qiliang logró hacerme un corte sangriento en el brazo, la gran fuerza que demostré lo obligó a tratarme con extrema cautela. Entonces, esbozó una sonrisa siniestra y malévola. No esperaba que pudiera esquivar sus ataques con tanta calma. Además, con mi talento, en el futuro seguramente me convertiré en un maestro sin igual, temido por todas las facciones. Era mejor atacar primero y aprovechar el momento para eliminarme por completo, cortando el mal de raíz. Siendo así, usaría su garra fantasma, que ya había dominado a un 80% de su potencial, para terminar esta batalla. Justo en el instante en que la garra afilada estaba a punto de rozar mi hombro, me agaché bruscamente, esquivando por muy poco esa garra mortal, al ver que Wu Qiliang intentaba usar el movimiento de agarre de la garra fantasma para inmovilizarme firmemente. Movilicé de inmediato la poderosa energía interna de mi cuerpo, y lo hice retroceder varios pasos por la fuerza bruta. Segundo siguiente, mi figura se acercó a él como un relámpago. Mis puños cayeron como un aguacero sobre los puntos vitales de su cuerpo. Cada golpe era rápido y feroz, sin dejar el más mínimo resquicio. Wu Qiliang, al notar que la situación le era desfavorable, rápidamente se apartó con varios saltos para crear distancia. Se sorprendió en su interior. Este muchacho es mucho más fuerte de lo que esperaba. No solo puede repeler mis ataques, sino que sus movimientos son cada vez más variados. Al pensar en esto, Wu Qiliang se lanzó a atacar de nuevo. La ráfaga de sus garras se volvió más despiadada, con cada movimiento, apuntando directamente a mis puntos vitales. Después de una intensa y reñida pelea, me dejó en el brazo varias marcas de garras de distinta profundidad, de las que la sangre brotaba lentamente. Pero al ver esta escena, Wu Qiliang sintió un intenso miedo surgir en su corazón. ¿Cómo puede ser esto? Cada uno de sus ataques apuntaba claramente un punto vital, y aún así logré esquivarlos todos. Desde las sombras, Song Lisu observaba con una expresión de angustia. Vayamos a ayudarlo ya. Si sigue peleando así, me temo que saldrá gravemente herido. Yan Zoubi, en cambio, observaba el campo de batalla con una mirada compleja. No te precipites, ese muchacho sabe lo que hace. Si la situación se vuelve realmente crítica, no será tarde para intervenir. Ir ahora solo sería estorbar. Además, aunque parezca que Yeyun está en desventaja, en realidad, ya se ha adaptado por completo al ritmo de su oponente. Aunque sé que no es una mala persona. En el mundo de las artes marciales, la gente demasiado excepcional tarde o temprano atrae una desgracia mortal. La situación en el campo de batalla se volvía cada vez más tensa. Los ataques de Wu Qiliang eran como una tormenta violenta, pero respondía cada uno con una calma imperturbable, como si hubiera predicho todos sus movimientos. Al segundo siguiente, mi figura se desdibujó de repente, y desaté un conjunto de técnicas de garra feroces y rápidas. Era, precisamente, la garra fantasma, el orgullo de la familia Tui. Tomado por sorpresa, Wu Qiliang no tuvo tiempo de defenderse y recibió el golpe de lleno. De inmediato, en su pecho aparecieron
3 marcas de sangre tan profundas que se veía el hueso. Retrocedió tambaleándose, con una expresión de absoluta incredulidad, mirando fijamente al joven que tenía delante. La garra fantasma es el secreto mejor guardado de la familia Tui. ¿Cómo es posible que un forastero la haya aprendido? Jan Zoubi, que observaba desde un lado, lo entendió todo a la perfección. Ese chico, Ye-Yun, ha estado imitando deliberadamente los movimientos de su oponente. Ha alargado la pelea todo este tiempo con el único propósito de aprenderse todo el conjunto de técnicas de su rival. Me incliné y recogí un palo de madera del suelo. Ya he probado las técnicas de tipo puño. Y, definitivamente, no son para mí. Ahora, es el momento de usar la espada. Al oír esto, Wu Qiliang se enfureció y, al instante, se lanzó de nuevo al ataque agitando sus garras. Pero para su sorpresa, con solo un rápido movimiento, aparecí instantáneamente frente a él. Acto seguido, blandí el palo con un feroz golpe ascendente que impactó en su barbilla con un sonido sordo. Luego, con un ligero giro de muñeca, el palo trazó un elegante arco, como si de una espada larga se tratara. De inmediato, ejecuté la magnífica y deslumbrante danza caótica de la mariposa de sangre. Cuando el último movimiento cayó, Wu Qiliang fue como una cometa con el hilo roto, estrellándose con fuerza contra el suelo. Luchaba por levantarse, y en su mirada, no había más que pánico mientras observaba mi figura. ¿Tú de qué secta eres? ¿Por qué conoces una técnica de espada tan extraña? Bajé la cabeza lentamente, mirándolo con frialdad. Yo no soy como tú, no pertenezco a ninguna organización. Y aunque no sé qué poder te respalda, por culpa de gente como ustedes, la mujer que busco todavía no se atreve a aparecer. Eso significa que si quiero encontrarla, debo derrotar a todos los que están relacionados con ustedes. Así que la próxima vez que quieras buscarme, envía a alguien más fuerte. No tengo tiempo que perder con un mindundi como tú. Al oír esto, el corazón de Wu Qiliang se llenó de vergüenza y rabia al instante. Una cosa era ser derrotado fácilmente por un desconocido, pero que encima me menospreciara de esa forma. Así que, aprovechando el momento que me di la vuelta, se levantó del suelo de un salto. Wu Qiliang reunió hasta la última gota de su energía interna y se abalanzó directamente sobre mi espalda. Pero fue como si tuviera ojos en la nuca. De repente, blandí el palo hacia atrás. Wu Qiliang salió volando una vez más, estrellándose con fuerza contra el suelo. Lo miré y dije con indiferencia: la gente como tú, que cree que el mundo entero debería girar a su alrededor, se niega a admitir que hay alguien más fuerte. Nunca logrará nada importante. Solo aquellos que aceptan que siempre habrá alguien más fuerte, los verdaderos maestros, tienen derecho a hablar de victoria o derrota. Jan Susou se adelantó y sugirió: ¿por qué no lo matas y ya? Total, dejarlo vivo solo es un problema. Le respondí al instante: si hago eso, todos sus cómplices se esconderán. Model. Para entonces, investigar la conspiración que hay detrás será difícil. Entonces, Jan Susou pareció recordar algo. Sintió que este Wu Qiliang no debía ser una persona corriente. Me temo que es un maestro de élite en la técnica de la garra de la familia Tui de Gansu. En el mundo de las artes marciales, podría clasificarse entre los 100 mejores maestros. Su fuerza no debe ser subestimada. En ese momento, reaccioné de golpe. Exacto, la mayor especialidad de la familia Tui es la técnica de la garra. Parece que entre ellos y Tui Sanmei, realmente hay una conexión inusual. Un momento después, llegué a una clínica médica cercana para vendarme la herida. Jan Zoubi comentó que mi propuesta anterior, de permitir que las víctimas del desastre se unieran a la agencia de escoltas, fue muy efectiva. Ahora mucha gente nos está elogiando. La reputación de la agencia de escoltas Jinchen ha mejorado poco a poco. Sin embargo, a pesar de que en la batalla de antes, él ya esperaba que yo ganara, la técnica de la garra del oponente era realmente formidable. Al principio, la verdad es que también lo tomó por sorpresa. Pero si de todas formas ibas a ganar, ¿por qué no usaste la técnica de la espada de sombra de mariposa desde el principio? De esa manera, te habrías herido menos. Reflexioné un momento antes de hablar lentamente. Porque no tengo un arma adecuada en mis manos. No puedo desatar el verdadero poder de la técnica de la espada de sombra de mariposa. Piensa que, por ahora, todavía puedo usar mis propias manos para derrotar a ese tipo. Pero en el futuro, es muy probable que me enfrente a oponentes aún más poderosos. Y en ese momento, si no tengo un arma adecuada, será muy difícil hacerles frente. De repente, me levanté de la silla de un salto. Parece que ha llegado la hora de encontrar un arma que se adapte a mí. Después, visité cientos de tiendas de armas una tras otra. Probé más de 100 espadas largas, pero no pude encontrar una que realmente se adaptara a mí. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una tienda de armas modestamente decorada atrajo mi atención, en el instante en que empujé suavemente la puerta y entré en la tienda. Sentí una aura diferente. Cada una de las armas de este lugar parecía ser de una calidad excepcional. En ese momento, un anciano de cabello blanco salió lentamente desde una puerta interior. Me examinó de arriba abajo y dijo: la mayoría de las armas de aquí las he hecho yo. Pero, jovencito, las que estás mirando las hizo otra persona. Al oírlo, me disculpé en voz baja. Disculpe, señor, aunque no sabría explicar por qué. Supongo que es porque estas armas son mucho mejores que las demás. En el tono del anciano no había ni rastro de reproche. En realidad, todas estas las hizo su hijo con sus propias manos. Solo quienes pueden oír la respiración de las armas son capaces de notar estas diferencias. Por eso sentía curiosidad por mí. Lástima que ese hijo suyo, desde que se obsesionó con las mujeres, tiró el martillo y se escapó en mitad de la noche. Le pregunté al anciano: disculpe, ¿tiene aquí alguna espada larga de textura flexible que pueda cambiar con agilidad según los movimientos? Vi al anciano darse la vuelta lentamente y del cajón más profundo sacar con mucho cuidado una espada flexible. La espada era de un color plata oscuro en su totalidad.
Su hoja era ligera y delgada, y se sentía un poco fría al tacto. El anciano me entregó la espada y dijo: puede que esta espada sea de tu agrado. Es de textura flexible y puede cambiar a tu voluntad. Pero si no logras conectar con ella y la blandes a lo loco, es muy probable que acabes hiriéndote a ti mismo. Extendí la mano y tomé la espada flexible. En cuanto la punta de mis dedos tocó la hoja, sentí una oleada de familiaridad, como si estuviéramos conectados por la sangre, como si esta espada me hubiera pertenecido desde siempre. Blandí la hoja con suavidad, trazando un arco elegante. Con esta espada, seguro que podré desatar todo el poder de la técnica de la espada de sombra de mariposa. Además, para mi sorpresa, el anciano me dijo que simplemente me llevara la espada. Hacía mucho tiempo que no hablaba tan libremente, y se sentía tan a gusto, así que solo por esa sensación de desahogo, para él ya era más que suficiente. Le di las gracias al anciano con toda sinceridad. Siento que dentro de no mucho me encontraré con el herrero que forjó esta espada, y cuando llegue el momento, sin duda se lo recompensaré. La escena cambia a la agencia de escoltas Jincheng. Song Lisu, viendo que el momento era propicio, decidió preparar la inminente misión de escolta de señuelo. Pero antes de eso, quería escuchar las historias de sus dos socios. Tras reflexionar un momento, comencé a hablar. Desde muy joven, estuve al servicio de cierta familia. Pero más tarde, por ciertas razones, tuve que marcharme de allí. Solo que, antes de eso, alguien me había ayudado. Pero me marché de allí sin poder corresponder a su amabilidad. Aunque ya han pasado varios años desde entonces, nunca he renunciado a la idea de encontrar a esa persona. Sin embargo, estoy seguro de que con su inteligencia, debe de estar viviendo muy bien. Song Lisu preguntó, confundida, si vive bien. Entonces, ¿por qué insistes en encontrarla para devolverle el favor? Porque en sus ojos vi por primera vez un corazón capaz de comprender el mundo. Punto, sin importar las dificultades. La razón por la que me adentré en las artes marciales es porque también hay un hombre con el que siempre he querido medir mis fuerzas. Mientras ese tipo me tenga en la mira, no podré seguir mi propio camino. Así que es mejor enfrentarlo directamente y zanjar el asunto de una vez por todas. Esa es, a grandes rasgos, mi historia. Pero, por favor, dejen de llamarme junto con ese ridículo apodo de joven maestro mariposa. Si es posible, de ahora en adelante llámenme Zei Yeyun. Apenas terminé de hablar, Yan Zoubi se levantó de repente. Dijo que tenía que ir al baño. Tras salir de la habitación, la expresión relajada de su rostro desapareció al instante. Tenían que buscarme precisamente. Ahora que estoy bebiendo, ante él aparecieron tres figuras vestidas como artistas callejeros. Yu LG, ¿cuánto tiempo sin verte? Vaya, Yulgae, pero qué elegante te has puesto. Los tres eran de la banda Kiao, miembros de la sucursal de Jincheng. En cuanto a la información que Yan Zoubi les pidió que averiguaran, ya tenían algunas pistas, aunque no la han encontrado por completo. Dicen que una de esas personas se fue a la montaña Budang, mientras que la otra persona aún no ha aparecido. Se especula que aún no ha bajado de la montaña. Yan Susou, al terminar de escuchar, le entregó un rollo de pergamino. Lleva esto primero a Budang. Cuando ese tipo vea la carta, seguramente bajará de la montaña de inmediato. En cuanto a la otra persona, lo más probable es que aparezca por la zona de Anhui. Así que es imperativo que vigilen de cerca la situación allí. Al llegar a este punto, alguien no pudo evitar preguntar si el joven que te acompaña es también la persona que buscas. Porque ese joven también parece un maestro excepcional. Yan Susou negó con la cabeza. No lo creo. A quienes busco son un taoísta de la secta Budang y un maestro de puño de Shaolin. Y aunque ese joven también tiene mucha fuerza, lamentablemente es un espadachín. Además, una persona como él no tiene el corazón atado como nosotros. Así que, en este caótico mundo de las artes marciales, quién sabe qué día podría convertirse en un enemigo. Pero no olviden encontrar a los otros dos en el tiempo acordado. Solo si los tres unimos nuestras fuerzas, podremos derrotar a ese tipo tan terrible. Mientras tanto, en el salón Xuanwu de la Alianza Sichuan, el hombre en el trono preguntó con voz grave: Wu Qiliang, ¿cómo se atreve a abandonar la misión a mitad de camino? Parece que la decisión de aquella vez le causó un gran golpe tanto físico como mental. No lo hará. Pensar que en un pequeño lugar de Henan haya un maestro capaz de derrotar a la garra fantasma, conociendo el temperamento de Wu Qiliang, hasta que no se vengue con sus propias manos. No dejará que nadie más interfiera. Pero la Alianza Sichuan no puede tolerar. Punto que un enemigo que amenaza a la Alianza ande suelto. Sí que he decidido enviar a los tres fantasmas de Beilin esta vez. Después de todo, un descuido es suficiente. Si fallamos por segunda vez, entonces este precio será tan amargo que nos dejará un mal sabor de boca. El subordinado comprendió al instante lo que el hombre quería decir. Ese descuido del que hablaba. Punto era el matrimonio concertado con la familia Xie de Gansu. Debido a este asunto, el salón Xuanwu se convirtió en el hazmerreír de toda la Alianza Sichuan. Por eso, él, Yelu Sihan, la capturaría personalmente. A esa mujer llamada Xie Xiuyan. A la mañana siguiente, Yan Zoubi y yo estábamos discutiendo los detalles de la misión de escolta. En ese momento, apareció de repente un mendigo, haciendo una seña disimuladamente. Yan Zoubi se levantó de inmediato, diciendo que le dolía el estómago y que saldría un momento. Por otro lado, aquel mendigo hablaba con un tono de urgencia, diciendo que la situación actual era extremadamente crítica. La persona que buscaban ya venía hacia aquí, solo que en el camino había sido interceptada por los asesinos de la organización Arena Negra. Al oír esto, Yan Zoubi se quedó completamente atónito. De entre tantos grupos de asesinos, ¿por qué precisamente tenían que ser los tipos de Arena Negra? Entonces, tomó una decisión de inmediato. No había tiempo que perder. Tenía que ir a salvarla de inmediato. En ese momento, en el bosque, una mujer corría por su vida.
y tras ella, los asesinos la perseguían sin descanso. 10 días antes, acababa de abandonar Budán, y estaba almorzando en una posada. Justo cuando comía con avidez, un borracho tomó de repente la valiosa espada que ella había dejado sobre la mesa. Se burló de ella, diciendo que no era más que una pordiosera, que no era digna de una espada tan buena. Al oír esto, la ira se apoderó de ella y lo atacó con la espada sin dudar. Lo que pasó después fue que ese tipo, pagando una fortuna, contrató a la organización Arena Negra para que la mataran. En ese momento, sentía un arrepentimiento inmenso. Si lo hubiera sabido, no habría provocado a ese estúpido. Había vivido en las montañas desde niña y simplemente quería salir a ver el mundo, justo cuando estaba a punto de ser alcanzada por un arma oculta. Un destello de espada brilló de repente. Entonces, aparecí en un instante y me coloqué detrás del asesino. En el momento en que la espada flexible pasó, el asesino fue partido en dos en el acto. Al ver la escena, los dos asesinos restantes quedaron muertos de miedo. Se dieron la vuelta para intentar escapar, pero se toparon con Yan Zoubi, que llegaba a toda prisa. Al ver esto, Yan Zoubi, con su gran sable, lo blandió y acabó rápidamente con los dos. Después, me miró con una expresión compleja. ¿Qué haces aquí? Te vi merodeando y te seguí. Le respondí con calma. Luego, discretamente, me di la vuelta. Supuse que ustedes tenían algo de qué hablar, así que decidí dar una vuelta por los alrededores. Sin embargo, apenas me había alejado, me encontré con uno que se había quedado atrás. Al verme, no dudó ni un instante. Sacó una horquilla y se abalanzó para apuñalarme. La detuve con facilidad y, aprovechando el impulso, usé mi energía interna para desviarla en la dirección opuesta. El asesino no pudo esquivarla a tiempo, y la misma horquilla lo clavó contra un árbol. Me acerqué a él con una mirada gélida, porque tanto esta horquilla como las armas ocultas que usaron los otros asesinos, junto con esta espada flexible que tengo en mi mano, fueron forjadas claramente por el mismo herrero. Entonces, ¿de dónde demonios sacaron estas armas? El hombre que forja estas espadas flexibles y armas ocultas. Le hice una promesa a su padre. Le prometí que ayudaría a encontrar a su hijo desaparecido. Así que el herrero, de nombre Zhongli Zaidin, debe de estar retenido por ustedes, ¿no es así? Al oír esto, el rostro de la mujer se ensombreció. Su padre y su hermano mayor murieron a mis manos, por lo tanto, no debía esperar obtener de ella ningún tipo de información. Dicho esto, se tragó el veneno, punto que ya tenía preparado en la boca. Para cuando Yan Zoubi llegó corriendo, la mujer ya había dejado de respirar. Al ver que no pensaba dar explicaciones, Yan Zoubi aprovechó para presentarme a la guerrera que lo acompañaba. Se trataba de Su Yao Yinak, su compañera de aprendizaje de la misma secta. Sin embargo, cuando era muy pequeña, su maestro la envió a la secta de Budán para que se entrenara. Ahora que había regresado a la agencia de escoltas, Yan Zoubi sugirió que su compañera se uniera a ellos en la misión. Argumentó que las habilidades de combate de Su Yao Yinak eran excelentes, y que podría ser de gran ayuda para resolver problemas si fuera necesario. Song Lisu aceptó de inmediato, diciendo que si el gran maestro Yan respondía por ella, entonces no había ningún problema. Solo que, antes de iniciar la escolta del carruaje vacío, hay un pequeño detalle más. Antes de venir, Su Jingyao fue perseguida durante días por una organización de asesinos. Durante ese tiempo, de paso, dejó a un maestro de la agencia de escoltas Qinglong medio muerto, así que debemos preocuparnos por sí. Aprovechan la oportunidad para venir a la agencia Jincheng a buscar venganza. Después de todo, esta escolta de caravana vacía es solo para restaurar el prestigio de la agencia de escoltas Jincheng. No hay necesidad de que la jefa de escoltas, junto con toda su familia, se expongan ante todos. Además, ahora mismo la agencia Jincheng está ocupada cuidando de los refugiados. A menudo nos falta personal. Por eso, creo que sería mejor que esta misión de la caravana vacía nos la encargara directamente a nosotros. Al oír esto, Song Lisu se negó rotundamente. Si ni siquiera la jefa de escoltas va en persona, entonces la misión de la caravana vacía perdería todo su significado. Además, para ella, tanto Yan Susu como yo, ya somos considerados su familia. En este mundo, no existe eso de dejar que tu propia familia se enfrente sola al peligro. Precisamente porque la que está al mando de la agencia Jincheng ahora es ella, Song Lisu. Tiene aún más motivos para ignorar todos los peligros y estar al frente de todo. Al ver la situación, no dije nada más. Después de todo, como escolta, por supuesto que debo obedecer las órdenes de la jefa de escoltas. El plan que establecimos por ahora es ir primero a la región de las llanuras centrales, porque, según mi intuición, cuanto más nos acerquemos a las llanuras centrales, más probable es que el que conspiró contra la agencia Jincheng cometa un error y deje alguna pista por la prisa. En cuanto al subjefe Song Lixun, se quedaría a cargo de la agencia para encargarse de asentar a los refugiados. El tiempo pasó rápido y llegó el quinto día de la escolta de la caravana vacía. Su Jingyao estaba muy confundida en ese momento. Ya habían pasado 5 días, pero ¿por qué todo el camino había estado tan tranquilo? Entonces me preguntó, ¿te llamas Tiyunye? Según Dao Gi, aparte de comer y dormir, el resto del tiempo me la paso entrenando duro con la espada. No entendía muy bien por qué Su Jingyao había dicho esas cosas de repente, pero su reacción posterior me dejó aún más atónito, porque resulta que me estaba corrigiendo mi forma de hablar. Era evidente que yo aparentaba ser mucho menor que ella, pero aún así le hablaba usando un lenguaje informal. Según Su Jingyao, yo debería llamarla hermana mayor. No le hice caso a su insistencia. Al fin y al cabo, yo no tengo una hermana tan fastidiosa. Su Jingyao se mostró descontenta al instante. Le sugirió a Song Lisu que los escoltas deberían organizarse por orden de edad. Dijo que, si lo dejaban pasar, en el futuro, cuando la hermana Song
y el hermano mayor Marcial se casaran, sería difícil de solucionar. Al ver a Song Li-su dudar, Su Jingyao comprendió que quizá había malinterpretado algo, pero tampoco era su culpa, porque a menudo escuchaba a Yang Zoubi decir lo maravillosa persona que era Song Li-su. Por eso, pensó que Yang Zoubi quería usarla a ella para declararle sus sentimientos a Song Li-su. En ese momento, el carruaje que iba a toda velocidad se detuvo de repente. Desde fuera, Yang Zoubi les advirtió a todos que se prepararan. Al parecer, habían aparecido los tipos que venían a obstaculizar la escolta. Al oír esto, aquellos 3 hombres esbozaron una sonrisa siniestra. Era cierto que ellos, los 3 fantasmas de Beilin, llevaban un tiempo sin hacer acto de presencia en el mundo marcial, pero que los compararan así de repente con unos simples asesinos. La verdad es que era un poco desalentador. Diciendo esto, uno de ellos levantó la mano, revelando su huesuda garra izquierda, debido a los años de arduo entrenamiento en la técnica de la garra. Esa mano había perdido la suavidad de la carne y la sangre. Antes de que los demás pudieran reaccionar, él se abalanzó como un leopardo. Al ver la situación, Yang Zoubi interpuso rápidamente su sable para bloquear. Al mismo tiempo, comprendió que el anciano que tenía delante no era un adversario cualquiera. Al instante siguiente, Yang Zoubi giró bruscamente y lanzó un contraataque. El filo del sable rasgó el aire con una aura imponente e inigualable, directo hacia el hombro de su oponente. Sin embargo, el anciano no mostró ni una pizca de pánico. Su cuerpo, como un leopardo al acecho, bajó rápidamente su centro de gravedad. Luego, con un juego de pies tan extraño como el de un fantasma, esquivó la trayectoria del sable. Al mismo tiempo, su mano derecha se convirtió en una garra, y las yemas de sus dedos cortaban el viento, dirigiéndose con una precisión milimétrica hacia la muñeca con la que Yang Zoubi sostenía el arma. Después de unos cuantos asaltos, Yang Zoubi descifró el origen del anciano. Si no se equivocaba, debía de ser el señor demonio de la madera marchita, uno de los 3 fantasmas de Beilin. Aunque eso ya era cosa de hacía varias décadas, su apodo era tan aterrador que helaba la sangre. La expresión del señor demonio de la madera marchita no se relajó ni un ápice. No creas que con halagos vas a poder escapar de esta. Dicho esto, volvió a formar garras con sus manos, y se abalanzó ferozmente hacia adelante. En ese momento, Su Jingyao dudaba si debía unirse a la batalla. Observé la situación por un momento y pensé que aún no era el momento de intervenir, a menos que los otros 2 intervinieran. Solo entonces podríamos unirnos a la lucha. Después de todo, todavía no está claro si son ellos la fuerza que está detrás de la trampa tendida a la agencia de escoltas Jinchen. En ese instante, el señor demonio de la madera marchita cambió de opinión de repente. Pensó que era una verdadera lástima que un maestro como Yang Zoubi estuviera desperdiciándose en una agencia de escoltas. Sería mejor que se uniera a ellos para disfrutar de una gloria y una riqueza infinitas. Las palabras del anciano enfurecieron a Yang Zoubi al instante. Si de verdad fuera una persona tan codiciosa, no se habría ganado el apodo de fantasma del sable en su día. Dicho esto, su muñeca se hundió de repente mientras aplicaba fuerza, cambiando su ataque de un tajo vertical a uno horizontal, directo a la cara del señor demonio de la madera marchita. Y en ese preciso instante, el señor demonio de la madera marchita aprovechó el impulso para saltar en el aire con una voltereta. Pero lo que siguió fue el sonido de la carne desgarrándose. Una sombra de espada, veloz como un relámpago, en un instante atravesó el cuerpo del señor demonio de la madera marchita. El señor demonio de la madera marchita no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo fue partido en 2. Al ver este movimiento, los otros 2 entendieron algo al instante. Probablemente era yo quien había dejado a Wu Qiliang en ese estado tan lamentable. Ellos eran 2 de los 3 fantasmas de Beilin. Yuan Kehou, la cara sonriente compasiva, y el monstruo pelirrojo de la palma de llama roja. Me di la vuelta y dije con voz fría: Yang Zoubi, encárgate de proteger al jefe de la escolta. Yo me ocupo de estos 2 viejos. Dicho esto, uno de ellos, la palma de llama roja, levantó una mano y la lanzó violentamente hacia mí. ¿Tan joven y ya te atreves a ser tan insolente? ¿Acaso sueñas con enfrentarte a 2 a la vez? Al instante siguiente, con un ligero toque de mis pies, mi cuerpo se desplazó lateralmente. Mientras esquivaba con firmeza el ataque de la palma, mi rostro mantenía en todo momento una expresión serena y tranquila. Incluso con la posterior incorporación de la cara sonriente compasiva, seguí mostrándome relajado y a mis anchas. Yang Zoubi, que observaba en silencio desde un lado, no sabía qué decir, porque lo que estaba usando en ese momento era precisamente la técnica que Su Jingyao usó cuando escapaba de sus perseguidores: la escalera a las nubes, el juego de pasos exclusivo de Wudang. Nunca imaginé que en aquel entonces, con solo una mirada casual, podría haber dominado esta técnica por completo. Al mismo tiempo, Su Jingyao también se unió rápidamente a la batalla. Fuera como fuese, ella, Su Jingyao, nunca había sido de las que les gusta deber favores a los demás. Los 2 fantasmas de Beilin no pudieron evitar lamentar que la juventud fuera una época realmente digna de nostalgia. Pero, lamentablemente, pronto se convertirían en su festín. Me reí y dije: a juzgar por la trayectoria de las espadas que acabáis de blandir, ese tipo al que le rompí las uñas ya debe de haberos contado todas mis rutinas de artes marciales. Siendo así, no me queda más que mostrar un poco de sinceridad para respetar a mis mayores. Dicho esto, mis pasos se volvieron impredecibles, pisando a izquierda y derecha sin patrón alguno. Mi figura se acercaba y se alejaba, apareciendo y desapareciendo, como si se fundiera con las sombras circundantes. La cara sonriente compasiva casi se le salen los ojos de la sorpresa. Esa es la técnica de pasos exclusiva de la garra de sombra fantasma. ¿De dónde diablos lo aprendí? Solté una risa fría. La última vez que vinieron a asesinarme,
El imbécil de su secuaz lo usó una vez. No esperaba que contra ustedes, viejos demonios, fuera tan útil. Por otro lado, Jan Suso estaba en medio de una feroz batalla con el viejo demonio de la llama escarlata. Enfrentando la imparable palma demoníaca de la llama escarlata del viejo demonio. El demonio del sable no dijo ni una palabra y directamente lanzó un tajo despiadado. Con un giro del filo, el viejo demonio de la llama escarlata sintió un dolor agudo en su brazo derecho. Su palma demoníaca de la llama escarlata había sido abierta por el corte del sable de Jan Suso. El viejo demonio de la llama escarlata retrocedió un paso al instante y, de inmediato, juntó sus manos en un gesto de oración. Veamos si puedes resistir este ataque mío. Tras varios asaltos, la situación seguía en un punto muerto. Ninguno de los dos lograba una victoria decisiva. Su Jingyao no dudó más, con la mirada clavada en el punto débil del viejo demonio de la llama escarlata. En ese preciso instante, blandió su espada y se abalanzó hacia adelante. La afilada hoja en su mano cortó hacia abajo, partiendo el cuerpo del viejo demonio en dos. La coordinación entre ambos fue perfecta. El viejo demonio de la llama escarlata no tuvo tiempo de esquivar y murió en el acto, lleno de resentimiento. Pero justo en ese momento, el rostro sonriente misericordioso, que luchaba contra mí, soltó una risa siniestra. Dijo: finalmente esperé a que tuvieran un descuido. De inmediato, su figura destelló y, sorprendentemente, se lanzó hacia la defensa Song Lisu. Jan Suso, que se había quedado para protegerla, no pudo reaccionar a tiempo. En el momento crítico, la espada flexible en mi mano volvió a trazar un afilado y florido movimiento. La técnica de la espada de la mariposa sangrienta fue activada al instante a su máximo poder. De repente, innumerables mariposas de color sangre surgieron como espectros del filo de la espada. Revolotearon por toda la oscura jungla, llevando consigo una gélida intención asesina que barrió todo a su paso. Un destello helado de la espada cortó el aire, deteniendo al rostro sonriente misericordioso en su ataque sorpresa. El rostro sonriente misericordioso miró hacia atrás, sonrió y dijo: fallé justo cuando el éxito estaba al alcance. Era el más renombrado de los 3 demonios del bosque del norte. El rostro sonriente misericordioso, quien había dominado el mundo de las artes marciales durante décadas. Pensar que caería en manos de unos mocosos imberbes como ustedes, pero aún así, no crean que se rendirá tan fácilmente. Apenas terminó de hablar, rostro sonriente atacó de repente. La enorme bola de hierro en su mano giró a toda velocidad, bloqueando con fuerza las espadas flexibles que lo atacaban por todos lados. Mi corazón se encogió de repente, a pesar de haber sido alcanzado por la danza de la mariposa sangrienta. Todavía tenía energía para contraatacar. Parece que para acabar con él de una vez por todas, tendré que encontrar la oportunidad de atacar su punto vital. Instante siguiente, mi espada flexible, como una serpiente veloz, se lanzó de nuevo desde su cueva. Los destellos letales de la espada envolvieron a rostro sonriente desde todas las direcciones, cerrándole todas las vías de escape. Un rastro de desdén cruzó el rostro de rostro sonriente. ¿Caso creían que cometería el mismo error 2 veces? Pero justo cuando usaba el cuerpo de su martillo para bloquear una oleada de ataques, varias mariposas de color sangre aparecieron flotando a su lado. Con el aleteo de sus alas, desataron una energía de espada escalofriante. Al instante, fue como si las mariposas hubieran poseído la espada flexible. La hoja de la espada se alargó varios palmos de forma inesperada. Un cielo lleno de destellos de espada, cargados de intención asesina, barrió todo el bosque. Aprovechando la ventaja, mi espada flexible, cargada con el poder restante, descendió en un tajo directo. Entonces, solo se escuchó un chasquido seco. El brazo derecho de rostro sonriente fue cercenado, y la sangre brotó a borbotones. Se desplomó en el suelo cubierto de escombros, con el rostro lleno de frustración y amargura. No esperaba tener que seguir a Kumu por el camino al inframundo tan pronto. De repente, rostro sonriente levantó la cabeza bruscamente, con una luz de locura brillando en sus ojos. Levantó con furia el mango de su martillo roto hacia el cielo. Y de él brotaron innumerables púas. Ya que voy camino al inframundo, me llevaré a alguien conmigo para que me haga compañía. Sin atreverme a dudar ni un instante, concentré toda mi energía. Al mismo tiempo, Jan Zoubi también utilizó su técnica secreta. Los destellos de la espada y el sable se entrelazaron en un instante, interceptando a duras penas aquel golpe feroz y letal. Una vez que la tempestad se calmó por completo, Model Jan Zhou se cubrió la palma de la mano, que le temblaba ligeramente. Este viejo es realmente difícil de tratar. Llegar a este punto y que aún no se rinda. Es un verdadero fastidio. Miré el cuerpo de Zibei, con el ceño fruncido. Esta vez, solo con enviar a los 3 fantasmas de Beilin, ya he gastado una enorme cantidad de energía. Si vinieran unos cuantos oponentes más así de difíciles, me temo que no aguantaré un combate tan intenso. Sí que, lo de volverme más fuerte es algo que debo priorizar cuanto antes. Jan Zoubi consoló en voz baja a Song Lisu, diciéndole que no era necesario que se preocupara demasiado por estos asuntos. Cuando solicitaron el puesto de escolta, ya venían mentalizados de que podían resultar heridos. Además, esos 3 viejos son demonios de gran renombre en el mundo de las artes marciales. Así que es imposible que el enemigo envíe a más maestros de este calibre en tan poco tiempo. Justo cuando estaban recuperando el aliento, a lo lejos, se escuchó el galope apresurado de un caballo. Vieron cómo un carruaje se acercaba a toda velocidad. Song Lisu miró en la dirección del sonido y su rostro se iluminó de alegría al instante. Corrió rápidamente hacia adelante y gritó: «Tío Sang-wan, qué sorpresa encontrarte aquí». El recién llegado era un hombre de mediana edad con un rostro de rasgos firmes. Era el hermano de sangre del padre de Song Lisu, y el antiguo jefe de la agencia de escoltas Jin Cheng, Sang-wan Senie. Y a su lado, lo acompañaba una mujer con los ojos enrojecidos, la hija mayor de la agencia de escoltas Si-hai,
Chen Zulin, quien también era una compañera de juegos de la infancia de Song Lisu. Precisamente porque la agencia de escoltas Sihai, junto con la de Jincheng, y la agencia de escoltas Sensing, eran conocidas como las tres únicas grandes agencias de escoltas que quedaban en Henan. Actualmente, la situación de la agencia de escoltas Sihai también está en una situación precaria, luchando por sobrevivir. Tang Wanshenie miró a Song Lisu con el rostro lleno de culpa. En aquel entonces, debido a algunos asuntos importantes, no tuvo más remedio que renunciar a su puesto como jefe de la agencia de escoltas Jincheng. Durante todo el tiempo desde que se enteró de los problemas de la familia Song, ha estado atormentado por el remordimiento. Por eso, ahora planeaba regresar a la agencia de escoltas Jincheng para ver a su hermano mayor. Pero antes de eso, los acompañaría en la misión de escolta vacía hasta que terminara. Pero Song Lisu negó con la cabeza. Que el tío esté dispuesto a acompañarnos, por supuesto, es algo por lo que estar contenta. Pero, más que eso, la agencia de escoltas Jincheng ahora mismo también está muy corta de personal. De todas formas, ahora a su lado todavía tiene a 3 escoltas muy capaces y de gran fuerza. Al oír esto, Sang Wanshenie levantó la vista y los miró de reojo. Esa señorita, incluso más joven que Lisu, ¿resulta que también es una escolta? Sin embargo, los otros dos parecen tener una fuerza considerable, pero la sensación que le dan es más la de unos salvajes que la de unos escoltas. Sang Wanshenie, al ver la actitud de Song Lisu, firme, ya no insistió más. Le recordó repetidamente que tuviera cuidado en el camino y se fue punto con sus hombres para regresar primero a la agencia de escoltas Jincheng. Mientras tanto, en un rincón oscuro, el joven maestro de la agencia de escoltas Sihai, Chen Liuze, estaba siendo acorralado en un callejón profundo por una persona con el rostro cubierto por una capucha. Un momento después, dentro del gran salón del salón Xuangu, el rostro del gran maestro del estandarte verde, Zhou Kaichen, estaba lleno de desdén. El jefe de la agencia de escoltas Sihai es realmente un viejo terco e incorregible. Tenía una buena oportunidad de cooperar y no la aprovechó, insistiendo en obligarme a usar este tipo de métodos siniestros. Si no fuera por controlar completamente las rutas de escolta, él tampoco querría usar un truco tan rastrero. Menos mal que el maestro de la familia Chu de Gansu, Chu Dawa, tiene una fuerza considerable. Es una lástima que ese tipo sea agente de la alianza. No puede quedarse para siempre en nuestro equipo del estandarte verde. Un subordinado informó después. Gran maestro, no se preocupe, esta vez él usará a Chen Liuze para renegociar con la agencia de escoltas Sihai. Con la vida de su hijo en juego, me imagino que la agencia de escoltas Sihai no se atreverá a resistirse. Pero recuerda, no pongas una cara como si estuvieras forzándolos a hacer algo que no quieren. Ya que hemos recurrido a este método, entonces hay que hacer las cosas de manera impecable. La escena vuelve a la agencia de escoltas Sihai. Nuestro grupo acababa de regresar aquí cuando junto nos informaron de la noticia del secuestro de Chen Liuze. Song Lisu reflexionó un momento y luego dijo, Sihai, la agencia de escoltas también ha experimentado algo similar. La agencia de escoltas Jincheng también se ha encontrado con que les roben los artículos que escoltan. Que los escoltas que realizan el trabajo desaparezcan. Así que, definitivamente, esto es obra del mismo grupo de personas. Apenas terminó de hablar, una figura apareció en la puerta diciendo que tenía algo que informar. Necesitaba hablar con el jefe de la agencia de escoltas Sihai. Chen Xiangkun estaba perplejo, porque él nunca había conocido a la persona que tenía delante. Entonces, supongo que ha venido por el asunto de la desaparición de su hijo. ¿No es así? El otro, mientras tanto, tragó lentamente un sorbo de té. Para serle sincero, en realidad soy Mudairin, el jefe de división del salón Xuangu. En cuanto a por qué secuestramos al joven maestro Chen, fue él quien dejó al hijo adoptivo del maestro del salón al borde de la muerte. Como subordinado, no sabía cómo calmar la ira de mi señor. Así que me tomé la libertad de secuestrar al joven maestro Chen. Ahora me preocupa que mi señor pueda decidir matarlo en cualquier momento. Por eso he venido especialmente a visitar al jefe de la agencia. El propósito es resolver este asunto de una vez por todas. Chen Xiangkun reflexionó. Qué excusa tan absurda. No solo querían que su hijo se tragara esta injusticia y soportara la humillación de haber sido capturado, sino que también, delante de él, su propio padre, distorsionaban la verdad, calumniándolo a su antojo para deshonrar a la familia Chen. Entonces, seguramente quieren usar la opinión pública para destruir la agencia de escoltas Sihai. Al pensar en esto, Chen Xiangkun fue directo al grano. Lo que quieres decir es que si les entrego la agencia de escoltas Sihai, la vida y la reputación de mi hijo no correrán peligro. Pero, sea como sea, esto es un asunto de gran importancia que concierne al honor de la familia Chen. Por lo tanto, necesita al menos un día para considerarlo. Mudairin soltó una carcajada. Por supuesto que sí. Pero no se preocupe demasiado, el salón Xuangu adquirirá la agencia de escoltas Sihai a un precio razonable. Después de que Mudairin se fuera, Chen Zulin preguntó confundida. Padre, ¿por qué no reúnes directamente a los escoltas y buscamos una manera de rescatar a mi hermano mayor? Después de todo, todos saben que con el carácter del joven maestro de la familia Chen, él nunca haría algo así. Chen Xiangkun negó lentamente con la cabeza, porque el salón Xuangu está esperando precisamente eso. Si la agencia de escoltas Sihai ataca primero, entonces la vida de Liu Ze no podrá ser garantizada. Lo más probable es que al final no podamos proteger ninguna de las dos cosas. Un resultado en el que no podamos salvar nada. Fue en ese momento cuando propuse de repente, ¿por qué no preparamos primero el documento del contrato? Y luego, una vez elegido el lugar, usamos el contrato para intercambiarlo por el joven amo Chen. Y ya de paso, por favor, lléveme con ustedes. Chen Xiangkun mostró su descontento de inmediato. Este era un asunto interno de la agencia de escoltas Sihai.
No había ninguna necesidad de traer a un escolta de la agencia Jincheng. Atrapé con suavidad una hoja que caía. No se preocupen, no me gusta meterme en asuntos ajenos. Pero esos tipos están relacionados con los enemigos que estoy buscando. Solo voy a verlos, punto por un asunto personal. Y de paso, ayudo a rescatar al joven Amo Chen. Chen Zulin se quedó completamente estupefacta. No pudo ni contar la cantidad de trozos en los que la hoja verde había sido cortada. Mientras, Yan Zoubi consolaba en voz baja a Su Jingyao. Le advirtió específicamente a Su Jingyao que debía acostumbrarse a este tipo de situaciones cuanto antes. Cualquiera que use sus artes marciales frente a mí debe estar preparado para que se las aprenda en el acto. Song Lisu intervino en el momento justo. En efecto, esa es la mejor solución que tenemos ahora mismo. Porque en aquel entonces, la agencia de escoltas Jincheng también pudo superar sus problemas gracias a mí. El tiempo voló y llegó el día siguiente. La otra parte dudó. ¿Solo envían a 2 escoltas a seguirnos? ¿Es que no temen que pueda ocurrir algún imprevisto? Chen Xiangkun no quiso añadir más. Han utilizado métodos muy rebuscados. Lo único que buscan es expandir su poder y nada más. Así que supongo que mantendrán su palabra, ¿verdad? Mientras nos veía desaparecer a mí y a Su Jingyao en la distancia. Song Lisu todavía no entendía por qué yo había insistido tanto en llevar a Su Jingyao. Yan Zoubi le explicó. Probablemente se ha fijado en la increíble agilidad de esa chica. Es la persona ideal para traer de vuelta al joven Amo Chen, que lleva tantos días atrapado. En cuanto a este tipo, seguro que su intención es quedarse cerca para observar un poco más, a ver si con esto consigue averiguar el paradero de sus enemigos. Un momento después, tal y como se esperaba, Su Jingyao trajo a Chen Yuce de vuelta a la agencia de escoltas Sihai, sano y salvo. La expresión de Su Jingyao se endureció. De inmediato se dio la vuelta y dijo a todos con voz grave: que todo el mundo se ponga en guardia. Es muy probable que esta noche alguien venga a atacar este lugar. Porque Zei Yune ya ha masacrado a todos los subordinados que la otra parte envió para negociar el intercambio, aunque ella tampoco sabe exactamente cuáles son mis intenciones. Juzgar por mis acciones, lo más probable es que fui a buscar la guarida de esos secuestradores, ahora que el joven maestro Chen ha regresado a salvo, y sumado a que los participantes en el intercambio del bando enemigo, los 10 guerreros, han sido aniquilados. Es muy probable que esta noche estén planeando un contraataque a gran escala. Mientras tanto, en una cueva oculta en otro lugar, el gran maestro de la bandera verde, Zhou Kaichen, con una expresión de furia, interrogaba a sus subordinados. De los guerreros que enviamos hoy al intercambio, sorprendentemente, no ha regresado ni uno solo. Alguien respondió: la situación ha sido confirmada sin lugar a dudas. En el lugar acordado para el encuentro, parecieron rastros de una pelea. Zhou Kaichen se dio cuenta de que aceptar deliberadamente el intercambio quizás solo fue una táctica dilatoria. El objetivo del enemigo, 9 de cada 10 veces, era su escondite. Al llegar a esta conclusión, inmediatamente hizo una señal a sus hombres para que reunieran a todos los guerreros de la residencia y atacaran juntos la agencia de escoltas Sihai al anochecer. Pero justo en ese momento, una voz dijo con calma: es demasiado tarde. Antes de que pudieran hacer nada, yo ya había encontrado su cuartel general. Dicho esto, di un gran salto y me lancé directamente hacia abajo. Al ver esto, Zhou Kaichen lo bloqueó de inmediato con su sable. Al mismo tiempo, hizo una señal a sus hombres, indicando que el plan seguía en marcha. Luego, mirándome fijamente, preguntó: ¿cuál es exactamente tu propósito al venir aquí? Al oírlo, mis movimientos no se detuvieron en lo más mínimo. Y cuando me abalancé hasta su oído, le dije con frialdad: deberías haber oído el nombre de Yelu Sihan, ¿verdad? Esto hizo que el cuerpo de Zhou Kaichen se paralizara por un instante. No solo por mis palabras impactantes, sino también porque este tipo parece tener, como mucho, 20 años. Pero la habilidad que acaba de demostrar no es en absoluto inferior a la de esos veteranos maestros, que llevan mucho tiempo siendo famosos en el mundo de las artes marciales. Al ver su reacción, lo entendí. Efectivamente, Yelp Sihan era la fuerza que estaba detrás de todo esto. Con el pensamiento a la velocidad del rayo, levanté la mano y ejecuté mi técnica secreta y exclusiva, el arte de la espada de sombra fantasma. Inmediatamente, mi figura pareció una sombra, moviéndose ágilmente a través de la red de espadas. Se escuchó un sonido casi inaudible de la hoja entrando en la carne. La ofensiva de Zhou Kaichen se detuvo de repente. En ese momento, se quedó paralizado en el aire y bajó la cabeza lentamente, mirando la fina línea de sangre en su pecho. Finalmente, su cuerpo se ablandó y su larga espada cayó al suelo con un estrépito. Me volví para mirarlo con frialdad. Con el último aliento que te queda, será mejor que escupas todo lo que sabes. Los ojos de Zhou Kaichen estaban llenos de sorpresa y resignación. Debió haberlo dado todo, desde el primer movimiento que lanzó. Fue por usar una táctica tan ridícula, que pagó un precio tan terrible. Pero, aún así, a lo sumo, solo respondería a una pregunta. No dudé ni un instante. Entonces, también deberías haber oído el nombre de Qi Xiuyan, ¿verdad? Al ver la espalda de Zhou Kaichen mientras negaba lentamente con la cabeza, solté un profundo suspiro de alivio. La señorita Xiuyan está a salvo, efectivamente. Se ha escondido en algún lugar y no la han encontrado. Mientras tanto, en la agencia de escoltas Sihai, la batalla ya era un torbellino de sombras de espadas y combates a muerte. En este momento, incluso Su Jingyao se sentía un poco abrumada. Estos tipos se coordinaban tan perfectamente como la organización Heisa, y el oponente al que se enfrentaba Yan Zoubi era precisamente la fuerza de combate más poderosa de la división, Tsudawa. Aunque podía manejar a este tipo sin problemas, no lograba derrotarlo de un solo golpe. Además, tenía que dividir su atención para proteger a sus compañeros cercanos. De esta manera, en el prolongado duelo con Tsudawa,
Yan Zoubi pronto se encontró en desventaja. Tsudawa dijo con una risa burlona, realmente, es completamente inútil oponer este tipo de resistencia. La agencia de escoltas Seahine no tiene escapatoria hoy. Fue en ese preciso instante, que, trazando en el aire la silueta de varias mariposas danzantes, descendí lentamente con una figura ligera. Su Jingyao se quejó de que este tipo, o sea yo, era increíblemente lento. Dijo que si hubiera tardado un poco más, la agencia de escoltas Seahine habría acabado con cadáveres por todas partes. Esto no pudo evitar sembrar la duda en el corazón de Tsudawa. Porque, en cuanto aparecí, los rostros de todos mostraron una expresión de sumo alivio. En ese momento, incluso Yan Susou, que hasta hace un segundo tenía el ceño fruncido, también esbozó una amplia sonrisa. Él se había dado cuenta de que Yan Zoubi y Su Jingyao, quienes se quedaron a defender el lugar, no eran maestros cualquiera. Y que hasta expertos de su calibre reaccionaran de esa manera. ¿Acaso significaba que mi poder, era incluso superior al de ellos? Yo, por mi parte, lo observaba con calma. El patrón en su frente y las garras de hierro en sus manos me recordaron inevitablemente a los guerreros de la familia Tui que había visto en la residencia de los Xie. Esa técnica, el puño de la garra del dragón, era precisamente la que le había permitido a la familia Tui entrar en las filas de los 100 mejores maestros de las artes marciales. Y el arma que ellos usaban, finalmente aparecía ahora ante mis ojos. Al pensar en esto, dije con voz gélida, supongo, que tu verdadero apellido es Tui, ¿no es así? Y a juzgar por el aura que emites ahora, es evidente. Que eres mucho más fuerte que el que usaba el abanico. Por lo tanto, deberías poder resolver las dudas de mi corazón. ¿Qué tal si nos saltamos este combate que está destinado a ser una paliza unilateral para ti? Y después, me cuentas con toda honestidad todo lo relacionado con Tui Sanmei. Tsudawa no se inmutó y me pidió, que me dejara de tantas tonterías. Propuso que tuviéramos un duelo entre los dos. Si perdía, estaría dispuesto a contarme todo lo que sabía. Yan Zoubi, por su parte, observaba mi silueta, sumido en sus pensamientos. Desde que me conoció, esta era la primera vez que veían en mi rostro una expresión tan seria. Apenas terminó de hablar, vi cómo los pies de Tsudawa ejercían una fuerza violenta. Se abalanzó sobre mí como una bala de cañón. Un par de garras afiladas cortaban el viento, apuntando directamente al punto vital de mi pecho. Su técnica de la garra destroza corazones era el arte marcial exclusivo de la familia Tui. Sus dedos podían quebrar rocas y sus garras perforar armaduras. Innumerables jóvenes maestros habían encontrado su fin bajo esas garras, pero lejos de asustarme, sonreí y con un ligero toque de mis pies en el suelo, mi cuerpo flotó hacia atrás varios metros, como una hebra de sos, esquivando por un pelo esa garra mortal. Luego, mi mano derecha se movió levemente y la espada blanda oculta en mi manga se desenvainó con un silbido. La hoja, fina como el ala de una cigarra, emitía un frío brillo plateado y temblaba ligeramente con el viento. A diferencia de los estilos de espada comunes, de movimientos amplios y directos, el arte de la espada de la sombra furtiva se especializa en ocultar el rastro y usar la suavidad para vencer a la fuerza. Al ver que esquivé su golpe mortal, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Tsudawa. Pero aún así, dijo con terquedad, no son más que movimientos blandos y débiles, de ninguna manera se pueden comparar con la técnica de garra de la familia Tui, una de las 100 mejores del mundo marcial. Dicho esto, atacó con ambas garras, creando una cascada de sombras que se cernieron sobre mí como una nube de tormenta. La técnica de la garra destroza corazones ya era famosa por su velocidad, pero en ese instante fue veloz como un relámpago, con una lluvia de garras tan densa que no dejaba pasar el viento, bloqueando por completo todos los puntos vitales a mi alrededor. Sin embargo, en lugar de retroceder, me convertí en algo parecido a una imagen residual, etérea e impredecible. En mis manos, la espada blanda se transformó en un torbellino de haces de luz. Si este es todo tu nivel, entonces será mejor que te rindas de una vez. Además, la gente de la familia Tui sigue siendo, como siempre, muy arrogante, ¿no? En ese mismo instante, con un ligero giro de mi muñeca, la espada blanda se dobló bruscamente. Luego, en un ángulo increíble, rodeó el filo de su garra y se lanzó directamente hacia su rostro. Tsudawa, alarmado, se dio cuenta del peligro e intentó esquivarlo, haciéndose a un lado, pero ya era demasiado tarde. Vi cómo sus piernas flaqueaban y su corpulento cuerpo. Su cuerpo no pudo aguantar más. Con un ruido sordo, cayó pesadamente de rodillas al suelo. Solté un bufido, mostrando mi descontento. Aún no me he divertido lo suficiente, ¿y tú? ¿Ya no puedes más? Pero hace un momento, ¿no estabas acaso presumiendo, sintiéndote muy orgulloso, cuando te atreviste a burlarte de mí? ¿Acaso pensaste que, en lugares que desconoces, para perfeccionar mi esgrima, he blandido mi espada decenas de miles de veces sin parar? Así que, ahora que has sido completamente derrotado, espero que cumplas tu promesa y confieses todo lo que sabes. Resultó que la facción superior al pabellón de la bandera azul, era el pabellón de la tortuga negra de la alianza de Sichuan. Y el nombre del nuevo maestro del pabellón era Yelu Sihan. Pero aparte de eso, de las otras cosas que quería averiguar, él no sabía absolutamente nada. Tras confirmar que Tsudawa no mentía, me dispuse a dejarlo marchar. Pero recuerda llevarle un mensaje de mi parte a Tuimei, la deuda por la vida del anciano que fue enviado a una misión y que nunca regresó. Algún día, iré personalmente a su puerta a cobrarla. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 7 días. Nos encontramos en la sala de reuniones de la agencia de escoltas Seahine. Chen Xiangkun le expresó su más sincero agradecimiento a Song Lisu. Gracias a su ayuda día y noche durante todo este tiempo, la agencia de escoltas Seahine había podido recuperar la paz. Y también por los amigos que ella había traído. Al oír esto, Song Lisu respondió en voz baja que, en realidad, desde el fondo de su corazón,
Ella también estaba muy agradecida a esos amigos. Fue gracias a ellos que la agencia de escoltas Jingchen pudo superar sin problemas la crisis que la llevaba al borde de la quiebra. Chen Xiangkun, después de pensarlo una y otra vez, al final no pudo evitar hacerle una advertencia. Pero expertos como ellos, con una habilidad tan extraordinaria, seguramente tienen otras intenciones, aunque la agencia de escoltas Sihai también ha recibido su ayuda. El mundo de las artes marciales es peligroso, y la cautela hacia los demás es algo que nunca debe faltar. Song Li-su, tras escucharlo, asintió levemente con la cabeza, aceptando lo que decía. Como jefa de la agencia de escoltas Jingchen, era natural que ella también entendiera algunas cosas sobre cómo tratar con la gente, pero estaba dispuesta a hacerlo hasta que la abandonaran, darles a sus compañeros el 100% de su confianza. Todo empezó con la misión de escolta del carro vacío, que se decidió desde el principio. Ella había estado innumerables veces en situaciones de peligro de las que fue rescatada. Al oír esto, Chen Xiangkun dejó de dudar. Siendo así, en lo que respecta a la escolta del carro vacío, él sí que podía dar alguna que otra opinión. Por otro lado, Su Jingyao estaba intentando averiguar algo sobre mis orígenes, y es que Yan Zoubi le había advertido previamente que al acercarse a mí, era mejor que mantuviera una distancia prudencial. Recordó que, durante el asalto nocturno de aquella vez, justo cuando me enteré de que el poder detrás de Tsudawa era la familia Tui, la mirada que puse fue tal que podía helarle la sangre a cualquiera. Después, él le encargó al departamento de inteligencia de la banda Sie que ayudara a investigar mi estilo de artes marciales y la escuela a la que pertenecía. Pero los resultados de la investigación indicaron que yo era como una persona surgida de la nada. En ese momento, Su Jingyao aún no entendía si ni siquiera la banda Sie sabía algo. ¿Acaso no significaba eso que yo no tenía nada de sospechoso? Pero entonces, Yan Zoubi le dio una noticia. La región de Gansu había aparecido de repente una nueva escuela nunca antes vista. Esa escuela se llamaba la Puerta del Dragón Celestial. Era una nueva facción fundada por la unión de la familia Tui de Gansu y la familia Sie de Gansu. Al ser una escuela emergente fundada por la alianza de dos grandes familias, era natural que la Puerta del Dragón Celestial atrajera a no pocos maestros de artes marciales de gran talento. Y como yo me mostraba tan receloso de la familia Tui de Gansu, antes que nada, debían encontrar la manera de investigar y aclarar cuál era mi verdadera postura. En este momento, ante las preguntas directas de Su Jingyao, decidí contárselo todo sin reservarme nada. Desde pequeño, fui sirviente en la casa de una familia adinerada. Más tarde, por ciertas razones, tomé la decisión de ir a lo profundo de las montañas a estudiar el arte de la espada por mi cuenta. Y en cuanto a mis supuestos orígenes en una escuela, no respondí de inmediato. Después de todo, poca gente creería que alguien de verdad pudiera comprender, a partir de un libro viejo y destrozado, un arte de la espada de alto nivel. Si fuera la señorita Xiu Yan, ¿cómo respondería en este momento? Seguramente diría que los pensamientos de cada persona son diferentes, y que por eso hay que intentar comprender las razones detrás de las acciones de los demás. Y es normal que Yan Suzhou y los demás sospechen de mí. Al fin y al cabo, no he explicado claramente mi origen ni de dónde vengo. Pensando en esto, di una respuesta. No hay nada que exista solo por formalidad. Por naturaleza, me gusta ser libre e investigar por mi cuenta. Por eso, para obtener el poder que anhelo, haré todo lo posible para encontrar mi propio camino. Para volverme más fuerte, solo puedo blandir mi espada sin cesar. Y también espero poder cambiar. Punto tal y como lo hizo ese tipo. Al oír esto, Su Jingyao disipó por completo la última pizca de duda que albergaba sobre mí, a juzgar por la expresión con la que dije estas palabras. Quizás yo realmente sea un artista marcial puro que siente una devoción increíblemente sincera por las artes marciales, en el borde de un acantilado, en el silencio de la noche. Varios artistas marciales de la puerta Fei Tianlongmen estaban cometiendo atrocidades a su antojo. De repente, una voz gélida resonó en el aire, preguntando con frialdad si eran discípulos de la puerta Fei Tianlongmen. Y esta persona era el largamente desaparecido joven maestro de la familia Sie Xiufan. Por esa misma razón, estos artistas marciales no conocían el origen de Sie Xiufan. Incluso, amparándose en el poder que los respaldaba, le exigieron arrogantemente a Sie Xiufan que se arrodillara obedientemente ante ellos para admitir su error. Pero lo que encontraron fue una masacre, y sus cuerpos quedaron esparcidos por el borde del acantilado. Sie Xiufan apuntó con su espada a la garganta del último hombre. Última oportunidad, dime, ¿quién demonios es el líder de su puerta? El hombre, temblando, respondió que él solo era un discípulo externo recién ingresado. Además, en todo el Fei Tianlongmen, solo el maestro del pabellón Sie Side, y la maestra del pabellón Tui Sanmei, tienen el derecho de ver al líder de la secta. Cuando llegaron a la posada de la ciudad, Qi Xiufan finalmente se enteró por boca de esas tres personas de toda la historia. No hace mucho, la familia Tui y la familia Sie de Gansu unieron fuerzas para fundar una nueva secta, el Fei Tianlongmen. Después de eso, comenzaron a reclutar a varios clanes del mundo de las artes marciales y, como descendientes directos de la familia Shi de Gansu, naturalmente también recibieron una carta persuadiéndolos a unirse al Fei Tianlongmen. Sin embargo, al final, la familia Shi decidió rechazar la rama de olivo que les ofreció la familia Tui. Después de eso, sufrieron la cruel venganza del Fei Tianlongmen. Ahora, de toda la familia Shi, solo quedaban 3 descendientes directos. Como el hijo mayor, Shi Fusheng, planeaba llevar a sus hermanas a casa de su tío en Sinin, Qinghai, para escapar. Hija mayor. Pero en el camino, fuimos constantemente, hija mayor, perseguidos y atacados por el Fei Tianlongmen. Al oír esto, Xie Xiufan no pudo evitar sentirse confundido.
La familia Xie es una de las 5 grandes familias de la provincia de Gansu. Mientras que la familia Xi es solo un clan pequeño y desconocido. Entonces, ¿con qué propósito querrían atraer a una familia así al Feitian Longmen? De repente, un sonido sutil interrumpió sus pensamientos. Xie Xiufan se dio cuenta de que esos tipos los habían seguido hasta la posada, así que les dijo a los miembros de la familia Xi que, después de terminar de comer, salieran de la posada fingiendo estar tranquilos y serenos. La escena cambia y volvemos a las afueras de la ciudad. En este momento, más de 10 guerreros vestidos de asesinos ya habían cercado el lugar por completo. El líder frunció levemente el ceño. Así que ese joven maestro, ¿es el asesino que mató a nuestros hermanos? Tras recibir una respuesta afirmativa, sin dudarlo, mostró sus garras afiladas que brillaban con una luz gélida. En ese caso, cualquiera que se interponga en los asuntos del Feitian Longmen debe pagar un alto precio. Mientras tanto, por otro lado, Xie Xiufan ya ardía en cólera, porque reconoció de un solo vistazo que esa era la técnica de garras exclusiva de la familia Tui. Resulta que esta persecución la estaba llevando a cabo la familia de Gansu. ¿Acaso la familia Tui también está involucrada en esto? El hombre solo ejecutó el movimiento inicial más simple, y aún así, hizo que la primera gran familia de Gansu se sintiera aterrorizada. Todo porque la técnica de este hombre provenía, punto del héroe justo y demoníaco, el segundo más poderoso del mundo. En ese momento, Xie Xiufan ya sentía una furia ardiente en su interior. De un solo vistazo, reconoció la técnica que su oponente utilizaba. Era precisamente la exclusiva técnica de garra de la familia Tui de Gansu. ¿Será que en esta misión de persecución, la familia Tui de Gansu también estaba involucrada? Al oírlo, el líder del grupo, lentamente, levantó las afiladas garras en sus manos. Vaya, mocoso, así que de verdad tienes agallas. No te equivocas, él, en efecto, es un guerrero de la familia Tui de Gansu. Pero, ¿y eso qué? ¿De verdad crees que por tu insolencia juvenil eres invencible? ¿Que solo con tu propia fuerza puedes derrotarnos fácilmente? Pero en cuanto sus palabras cesaron, el cabello de Xie Xiufan, de un brillante tono negro azulado, se elevó de repente en el aire, y en la palma de su mano, toda su energía interna comenzó a condensarse silenciosamente, poco a poco. Al ver esto, en el corazón de aquellos hombres, de inmediato, surgió una extraña sensación, pero antes de que pudieran reaccionar por completo, Xie Xiufan ya había reunido toda su fuerza y se abalanzó ferozmente sobre ellos. Su voz gélida se clavó directamente en los oídos de todos. Aunque este mundo permita la coexistencia del bien y del mal, él es incapaz de traicionar sus principios para perdonar a un solo desagradecido. El segundo siguiente, una sucesión de gritos de agonía resonó por todo el lugar. Solo entonces, los miembros del linaje directo de la familia Shi lograron salir de su estupor, con sus rostros llenos de desconcierto. No podían comprender por qué Xie Xiufan había desatado de repente una intención asesina tan monstruosa. Pero lo que más los horrorizó fue que, a juzgar por los movimientos que Xie Xiufan estaba ejecutando en ese momento, era casi imposible detectar rastro alguno, proveniente de los estilos de las artes marciales ortodoxas, model. Más bien, se asemeja a las técnicas de artes marciales, que solo aprenderían los miembros de la secta demoníaca. Si a eso le sumamos su actual aura de calma y compostura, es como si el mismísimo segundo más poderoso bajo los cielos, el héroe justo y demoníaco, hubiera aparecido en persona. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la mañana del día siguiente. En ese momento, le estaba entregando a Chen Xiangkun un fajo de relucientes billetes de plata. Era un préstamo que le hacía a título personal y de forma temporal a Chen Xiangkun para que pudiera reconstruir la agencia de escoltas Sihai. Sin embargo, tenía que poner el pagaré a nombre de Song Lisu. En cuanto a los intereses, bastaría con calcularlos según la tasa de la principal casa de préstamos de Luoyang, y al usar estos fondos, no tienes por qué sentir ningún tipo de remordimiento, porque todo este dinero se lo quité a aquellos secuestradores. 7 días después, en este momento, al mirar a su alrededor, toda la ciudad de Luoyang es un hervidero de alegría y risas. Corre el rumor de que la familia Nangwon va a celebrar por Nangwon Xuanliu una fiesta por su 80º cumpleaños. Cuando me enteré de la noticia, no le di mucha importancia. Sin embargo, fueron unos tipos enmascarados que estaban a un lado los que captaron mi atención. Ante esto, le lancé una mirada discreta a Yan Zoubi, insinuándole si conocía la verdadera identidad de aquellos tipos. Yan Zoubi negó lentamente con la cabeza, pero pensaba lo mismo que yo. Esos tipos no eran gente común y corriente. Si el objetivo de estos enmascarados somos nosotros, serán guerreros de la Alianza de Sichuan, o asesinos disfrazados de la organización Heisa. Su Jingyao no tardó en hacerse una idea. La organización Heisa ya había intentado matarla una vez, haciéndose pasar por gente normal. Por lo tanto, lo más probable es que estos tipos enmascarados sean asesinos disfrazados de la organización Heisa. Siendo así, lo mejor sería que ella tomara la iniciativa. Al pensar en esto, Su Jingyao inmediatamente desenvainé la espada que llevaba en la cintura. En el momento más crítico, aparecí sigilosamente. Detuve su ofensiva. Le expliqué que esos tipos enmascarados no eran los asesinos de la organización del velo negro, y que si era posible, sería mejor punto que habláramos en otro lugar. Resultó que estos tipos enmascarados eran guerreros de la casa principal de la familia Tang de Sichuan. La mujer que los lideraba se llamaba Tang Liuwa. Era la sobrina de Tang Tianyi, el jefe de la familia Tang de Sichuan. Y es que esta familia Tang de Yansu era conocida en el mundo de las artes marciales, porque se decía que una sola gota de su veneno secreto podía matar a cientos de guerreros. Incluso podían usar agujas más finas que un cabello para matar a sus oponentes en el acto. Por eso, era un clan que en materia de armas ocultas y elaboración de venenos
Tenía una autoridad absoluta, y vinieron a la taberna. Porque, efectivamente, nos tenían en la mira. Para ser más exactos, querían usar esto como cebo para atraer a los asesinos disfrazados de la organización del Velo Negro. En cuanto a la razón detrás de todo, me pidió disculpas, ya que no podía revelármela. Al oír eso, dejé de dudar. Le mostré la espada flexible directamente a Tang Liuwa. Supongo que a la señorita Tang le debe interesar mucho esto, ¿no? Porque me di cuenta de que se parece mucho al arma oculta que usted dejó caer al suelo sin querer. Así que es muy probable que provengan de las manos del mismo artesano. Al oír esto, Tang Liuwa ya no pudo mantener la calma. Con el rostro lleno de angustia, me preguntó si podía revelarle la identidad de aquel artesano. Le confesé que yo también estaba intentando encontrar su paradero, pero si la señorita Tang está dispuesta a contármelo todo sin reservas, quizás podríamos intentar cooperar. Ante esto, a Tang Liuwa no le quedó más remedio que revelar el verdadero propósito de su viaje. Resulta que la familia Tang de Sichuan tenía un arma oculta, punto que llevaban muchísimo tiempo intentando forjar sin éxito. Sin importar qué métodos probaran, no conseguían forjar un producto final que cumpliera sus expectativas, hasta que recientemente encontraron en el mercado negro a un artesano con un talento excepcional en este campo. El nombre de ese maestro artesano es Zhongli Saidin. Dicho esto, Su Jingyao le propuso a Tang Liuwa que viajara con ellos. De esa manera, podrían contar con la ayuda de más personas para encontrar a Zhongli Saidin. Yan Zhouruo, que había permanecido en silencio a un lado, expresó lentamente la duda que albergaba en su corazón. Si tomaban la decisión de viajar juntos, entonces la familia Tang de Sichuan probablemente no llegaría a tiempo para asistir al banquete de longevidad de la casa Namgang. Tang Liuwa respondió que este asunto, para la familia Tang, era ciertamente de suma importancia. Por eso, el cabeza de familia y los ancianos de la secta ya habían ido personalmente para hacer acto de presencia. Y es que esta vez, el banquete de longevidad no era más que una simple artimaña. Su verdadero propósito era aprovechar esta oportunidad para discutir en secreto con las grandes casas el asunto de la unión de la familia Xie de Gansu y la familia Tui para fundar una nueva secta, la Puerta del Dragón Volador. Ha aparecido. El primer asesino que aterroriza al mundo. Por fin ha hecho su aparición. Mientras tanto, en la prisión secreta de la organización del Velo Negro, Zhongli Saidin forjaba día y noche el arco del rayo. Este era un tipo de arco ballesta que podía usar un poder formidable para destruir a su objetivo, y en la punta de la flecha, además, se había instalado pólvora con un dispositivo de detonación. Si llegaba a tocar el objetivo, produciría una explosión al instante, y en este mundo, el único artesano capaz de crear un arma oculta como esta era, probablemente, solo Zhongli Saidin. Por eso recurrieron a una trampa de seducción para atraerlo y engañarlo hasta este lugar. La escena regresa a la agencia de escoltas Sihai, en la ciudad de Luoyang. Tang Liuwa y Chen Xiangkun estaban informándose mutuamente de sus identidades. Pero antes de esto, Tang Liuwa había tenido una conversación conmigo. Ella ya sabía que yo también tenía la intención de encontrar a Zhongli Saidin. Pero si su familia Tang de Sichuan actuaba por la fuerza, si se llevan a Zhongli Saidin, esta acción me pondrá en un aprieto. Ante esto, negué lentamente con la cabeza. Para mí, esto es realmente un problema sumamente espinoso, pero confío en que la señorita Tang no es ese tipo de persona. Porque al haber crecido en una familia de renombre, he visto todo tipo de miradas. En ellas he visto pasión, deseo, tristeza, desprecio, aflicción y todo tipo de sentimientos de preocupación. Y en los ojos de la señorita Tang, lo único que veo es la preocupación de si todo lo que ha hecho por su familia tendrá éxito o no. Por eso, al tomar cualquier decisión, usted considera las consecuencias con suma cautela. En resumen, en mi opinión, usted y el jefe de escoltas Song tienen personalidades bastante similares. No obstante, si esa situación realmente ocurriera, también haré todo lo posible por cumplir mi promesa y pagarle al viejo artesano que perdió a su hijo el favor de haberme entregado la espada. Al oír esto, Tang Liuwa estaba a punto de cambiar sus palabras. Pero levanté la mano lentamente y la interrumpí. Del mismo modo, si Zhongli Saidin, sin haber sido engañado con mentiras, aún así está dispuesto a irse con ustedes, respetaré la decisión que cada uno de ustedes haya tomado. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche profunda. El sublíder del Velo Negro, Mei Museng, apareció en el interior de una mansión. En cuanto a la reorganización de la agencia de escoltas Cuatro Mares, la organización del Velo Negro ya ha enviado un equipo de avanzada para postularse como escoltas. Y la noche profunda es precisamente la oportunidad perfecta para cosechar a la presa. En ese momento, Yan Zhoubi se quejaba con resignación. El invierno de verdad no es una buena época para trabajar. Hay una niebla blanca por todas partes que bloquea la vista. Además, no entendía por qué Su Jingyao últimamente siempre parecía estar en las nubes. Resulta que, durante este tiempo, yo había estado ocupado con los hermanos de la familia Tang en el almacén, junto con algunas cosas que nadie más sabía. Pero si se acercaba un poco, siempre la advertían severamente y la expulsaban. Y no hace mucho, Su Jingyao recibió una orden. Le exigían que esta noche sirviera como cebo para atraer a la organización del Velo Negro. Este tipo de misión, sin importar a quién se la encargaran, lo dejaría sin palabras, ¿no? Justo en ese momento, levanté la mano para indicarles a Yan Zhoubi y los demás que dejaran de hablar. Porque en el aire había aparecido el aroma del perfume de rastreo de 1000 leguas. Apenas terminé de hablar, varios asesinos enmascarados se acercaron sigilosamente desde todas las direcciones. Al instante, desenvainé mi espada flexible de la cintura y me lancé a enfrentarlos. Ya que hemos llegado a este punto,
Luchemos con todo lo que tenemos. Jan Zouruo de repente se dio cuenta de una cosa. La fuerza de este muchacho ya superaba con creces la de antes. Además, me temo que él ya se había dado cuenta de que entre los que vinieron a solicitar el puesto de escolta,